Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Sabías que el libro más largo del mundo tiene más palabras que toda la saga de Harry Potter, El Señor de los Anillos y Juego de Tronos juntos? Sí, y fue escrito por un solo hombre, Marcel Proust. Su obra monumental, En busca del tiempo perdido, no solo es una joya literaria, también es una locura en términos de extensión. Más de 9 millones de caracteres. Para que te hagas una idea, eso equivale a más de 1.200.000 palabras. Pero espera, eso no es lo más loco. Proust escribió esta novela en 7 volúmenes y tardó más de 13 años en completarla. Algunos críticos dicen que leerla es como sumergirse en la mente humana, con descripciones tan detalladas que puede dedicar varias páginas solo a narrar cómo huele una magdalena. Sí, literal. Y aquí viene otro dato que te va a volar la cabeza. El libro más caro del mundo también fue escrito por una sola persona, y no por cualquier autor, sino por Leonardo da Vinci. Se trata del Codex Leicester, un manuscrito repleto de ideas, experimentos y dibujos que parecen sacados de un laboratorio del futuro, pero escrito en el siglo XVI. Ahora prepárate. Este libro fue comprado en 1994 por Bill Gates por la pequeña suma de $30.8 millones. ¿Te imaginas gastar eso en un libro? Bueno, al menos tiene buena letra, más o menos. Aunque claro, está escrito al revés porque Da Vinci escribía en espejo. ¿Por qué? Algunos creen que era para ocultar sus ideas. Otros simplemente que era zurdo y le resultaba más cómodo. Lo curioso es que ambos libros, el más largo y el más caro, son dos extremos del genio humano. Uno explorando la mente y la memoria, y el otro los secretos del universo. ¿Y tú? ¿Leerías uno que tarda años en terminarse? ¿O pagarías millones por uno que quizás ni entiendas? ¿Sabías que una modelo alemana de piel clara decidió convertirse literalmente en una mujer africana? Sí, escuchaste bien. Su nombre original era Martina Adam, pero el mundo la conoce como Martina Big, una exazafata que dejó los aviones para despegar en una transformación que nadie vio venir. No estamos hablando de un cambio de look común. Martina no solo se hizo uno de los implantes mamarios más grandes de Europa. No, ella fue más allá. Mucho más allá. Un día decidió oscurecer su piel con inyecciones de melanina. Cambió el color de sus ojos, modificó sus cejas y terminó diciendo: "Ya no soy Martina, ahora soy Malaika Kubwa, una mujer africana de corazón". ¿Te imaginas el impacto? Internet explotó. Algunos la aplaudieron por vivir su verdad, pero otros la acusaron de racismo, burla e incluso apropiación cultural. La pregunta saltó de inmediato: ¿dónde termina la identidad? ¿Y dónde empieza la provocación? Pero espera, eso no es lo más loco. Martina no lo ve como una broma ni como un disfraz. Ella dice sentirse más africana que europea. Asegura que esto no es un personaje, sino su verdadera identidad. Y va más allá. Compara su cambio con las mujeres que blanquean su piel. Según ella, esas personas están siguiendo los códigos de sus antiguos colonizadores, mientras que ella está buscando los códigos de quién realmente es. ¿Te parece un argumento válido o una justificación retorcida? La ciencia, la ética y la sociedad están en guerra con casos como este. ¿Puede alguien cambiar no solo su cuerpo, sino también su cultura, su historia, su raíz, con cirugía y bronceado? Y si lo hace desde una convicción interna, eso lo hace legítimo. Lo cierto es que Martina, o Malaika, abrió un debate tan incómodo como fascinante. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano por sentirse parte de algo? ¿Y tú? ¿Crees que uno puede elegir su identidad como quien elige un traje? ¿Sabías que una simple cirugía estética terminó dejándole el rostro completamente paralizado a una ex reina de belleza? Sí, suena extremo. Pero eso le pasó a Yulia Tarasevich, una modelo rusa de 43 años, finalista del concurso Mrs. Russia International. Fue a una clínica de lujo buscando un pequeño retoque, algo suave para combatir el paso del tiempo, y salió de ahí sin poder sonreír ni cerrar los ojos. Y eso es solo el comienzo. Yulia llegó con un rostro sano, armonioso, de esos que en los certámenes llaman perfecto para cámara. Pero tras pasar por quirófano asegura que lo perdió todo, literalmente. La operación no solo fue fallida, fue devastadora. Según sus palabras, me arrancaron todo el tejido de las mejillas.
Ahora tiene cicatrices profundas, no puede levantar el labio superior y sus párpados quedaron inservibles. Pero espera, que lo peor aún no acaba. Después del desastre, los médicos le dijeron que podía perder la vista si no se operaba de nuevo. Así que volvió al quirófano, pero esta vez no para mejorar, sino para evitar que sus ojos se necrosaran. Y aquí viene lo inquietante. Los cirujanos responsables, los doctores Andrei Komarov y Omar Khaled, se lavaron las manos. Dijeron que no tienen culpa de nada, que todo se debe a una supuesta enfermedad genética llamada esclerodermia. ¿El detalle? Julia afirma que nunca tuvo ese diagnóstico. Entonces, ¿fue negligencia médica? ¿Un intento de encubrimiento? ¿O un caso de enfermedad no detectada a tiempo? Sea como sea, lo cierto es que Julia no solo perdió $4,000 en una intervención, perdió algo mucho más valioso: su expresión, su identidad, su confianza, y todo por intentar corregir unos detalles. La historia de Julia nos deja una pregunta brutalmente real. ¿Vale la pena arriesgar el rostro por una promesa de belleza eterna? ¿O es más sabio envejecer, pero sin perder la sonrisa? ¿Sabías que existe una Barbie con diabetes tipo 1? Sí, así como lo oyes. Barbie, ese ícono de plástico que por décadas solo usaba tacones y manejaba convertibles, ahora lleva una bomba de insulina y un monitor de glucosa en el brazo. Y no es un accesorio de moda, es parte de una revolución silenciosa, la representación. Y aquí viene lo interesante. Esta muñeca no nació solo para vender. Forma parte de la línea Barbie Fashionistas, una colección que ha decidido romper con los moldes tradicionales, literalmente, y mostrar la diversidad tal y como es. Altas, bajitas, en silla de ruedas, con vitiligo y ahora, con diabetes tipo 1. Sí, esa enfermedad que miles de niños enfrentan todos los días y que, hasta hace poco, nunca se veía reflejada en los juguetes. Pero espera, eso no es lo más poderoso. Mattel no lo hizo a ciegas. Se alió con la Fundación Diabetes Cero, una organización que lucha por visibilizar esta condición desde la infancia. ¿El resultado? Una Barbie con bomba de insulina, sensor de glucosa y hasta un bolso especial para llevar medicamentos. Nada de adornos, nada de maquillaje sobre la realidad. Esto es inclusión bien pensada. ¿Te imaginas ser un niño con diabetes y ver por primera vez que tu muñeca también tiene lo mismo que tú? Es más que un juguete. Es una herramienta emocional, educativa y empática. Porque normalizar una enfermedad no se trata de ignorarla, sino de integrarla en lo cotidiano. Y sí, jugar también puede ser una forma de entender, aceptar y conectar. La Fundación Diabetes Cero lo dijo claro. Los niños merecen verse representados. ¿Y qué mejor manera que a través del juego? Es el lenguaje universal que todos hablamos desde pequeños. Así que la próxima vez que veas una Barbie con un parche en el brazo, no es un tatuaje de moda, es un recordatorio de que cada niño merece un lugar en el juego, con sus desafíos, sus sueños y su bomba de insulina. ¿Te imaginas cruzar medio planeta, en bicicleta, solo para reencontrarte con el amor de tu vida? No es una película de Hollywood, aunque podría serlo. Esta es la historia real de Pradyumna Kumar Mahanandia, o simplemente PK, un hombre que pedaleó más de 6,400 kilómetros desde la India hasta Suecia, por amor. Y aquí viene lo más loco. Todo comenzó con una profecía. Cuando nació, un astrólogo de su aldea le dijo a sus padres algo que parecía salido de un cuento, que no tendría un matrimonio concertado, que su esposa vendría de tierras lejanas, sería de signo Tauro, tocaría la flauta y sería dueña de una jungla. Sí, así de específico. Cualquiera lo habría olvidado, pero PK no. Él creyó, y lo más increíble es que todo se cumplió. Décadas después, mientras hacía retratos callejeros en Nueva Delhi, apareció ella, Charlotte von Schedwin, una joven sueca rica, música, de signo Tauro, y adivina qué, vivía en una finca rodeada de bosque. ¡Boom! La profecía había llegado, se enamoraron, pasaron semanas juntos, pero Charlotte tuvo que volver a Suecia, y entonces, PK vendió todo lo que tenía, compró una bicicleta usada y se lanzó a la aventura más intensa de su vida. Cruzó Pakistán, Afganistán, Irán, Turquía, Europa, sin GPS, sin mapas digitales, sin lujos, solo con su convicción y una vieja bici. Pero espera, eso no es lo más romántico. Al llegar a Suecia, Charlotte lo estaba esperando. Se casaron y hoy, casi 50 años después, siguen juntos, viviendo en la misma casa donde National Geographic los entrevistó. ¿Y sabes qué dice PK que es el secreto de un matrimonio feliz? Deja el ego en la puerta. Lo demás fluye. Una historia así no solo habla de amor, habla de fe, de determinación
y de lo lejos que alguien puede llegar cuando realmente cree en su destino. Ahora dime, ¿por quién cruzarías el mundo en bicicleta? ¿Sabías que los osos polares se lavan con nieve como si fuera jabón? Sí, aunque parezca que viven en el caos helado del Ártico sin reglas ni rutina, estos gigantes blancos tienen una lista de hábitos tan específicos que parecen sacados de un manual de supervivencia. Y aquí viene lo más curioso. No solo se bañan con nieve, literalmente se frotan el cuerpo para quitar restos de sangre o grasa después de comer, sino que también lo hacen para mantenerse calientes, porque si su pelaje se ensucia, pierden su capacidad de aislamiento térmico. Y en el Ártico eso significa congelarte vivo. Pero espera, eso no es lo más loco. Las hembras preñadas construyen verdaderas guaridas subterráneas de nieve, como una especie de iglú secreto. Allí dan a luz y crían a sus cachorros en un microclima cálido que ellas mismas diseñan. Y lo mejor, lo hacen completamente solas. Cavan con sus patas enormes durante horas, crean cámaras con túneles y luego se entierran vivas por semanas. Así, protegidas del viento y el frío extremo, sus crías nacen en silencio bajo la nieve. Y si viene una tormenta, no pasa nada. Los osos polares tienen la capacidad de dormir profundamente, incluso cuando afuera el viento ruge a más de 100 km/h. Su cuerpo entra en una especie de pausa, donde reducen la actividad pero sin llegar a hibernar. De hecho, a diferencia de otros osos, ellos no hibernan. Solo las hembras embarazadas lo hacen, y aún así de forma muy distinta. Y cuando se trata de cazar, la cosa se pone aún más precisa. Se quedan quietos durante horas, junto a los agujeros de respiración que hacen las focas en el hielo. Ni se mueven, solo esperan. Y cuando la foca asoma para tomar aire, ¡zas! Un ataque fulminante. Son limpios, pacientes, arquitectos y silenciosos cazadores del hielo. Todo eso en un cuerpo de hasta 600 kilos. ¿Quién diría que bajo ese pelaje blanco y adorable se esconde uno de los depredadores más inteligentes del planeta? ¿Sabías que un solo hombre logró salvar a 165 niñas de una muerte segura durante una de las peores inundaciones registradas en Texas? Su nombre es Scott Ruscan. Tiene solo 26 años, y esa mañana del 4 de julio no se levantó como héroe. Lo despertaron con una frase que parecía sacada de una película de desastre. ¿Tienes una motosierra? Tenemos que correr a Hunt. Hay una inundación. Horas después, ya estaba volando sobre un infierno. El río Guadalupe había explotado como una bestia desatada. En Camp Mystic, un centro cristiano de verano para niñas, el agua arrasó con cabañas, arrancó árboles y volteó coches. Los gritos se mezclaban con el rugido del río. Nadie estaba preparado. No hubo evacuación a tiempo. No hubo alerta eficaz. Pero aquí viene lo brutal. En medio del caos, Scott, buzo de rescate en su primera misión con la Guardia Costera, descendió del helicóptero directo al desastre. Entre ramas, barro y escombros, encontró a las niñas, en pijama, empapadas, temblando de frío, llorando en silencio. Una a una, las cargó, las calmó, las subió al helicóptero. 165 veces, 165 vidas, una por una, sin detenerse. Y mientras las niñas cantaban temblorosas, el Dios del amor vino a mí, el mundo se partía en dos. Por un lado, las vidas salvadas. Por el otro, las que no lo lograron. Más de 100 personas murieron, 28 de ellas eran niñas. Algunas, como Sara y Renée, de solo 8 años, se habían despedido de sus familias con dibujos en las literas y sueños de verano. La riada se los llevó antes de que llegaran al desayuno. La secretaria de Seguridad Nacional lo llamó héroe estadounidense, pero Scott no buscaba medallas. Solo hizo lo que debía. Mientras muchos otros, allá arriba, recortaban presupuestos y esquivaban responsabilidades. Porque en un mundo donde el agua sube sin avisar, hay personas que bajan para salvar. ¿Y tú? ¿Te lanzarías al desastre sin pensarlo? Si hubiera 165 vidas esperando por ti. ¿Sabías que un tren en París se salió con tanta fuerza de control que terminó colgando del segundo piso como si fuera una escena de caricatura? Y no es una exageración. Esto pasó de verdad. En 1895, en la estación Gare de l'Ouest, la actual Gare Montparnasse, un tren de pasajeros que venía desde Granville no frenó. Literalmente atravesó la estación, destrozó los topes, rompió la pared y salió volando hasta quedar colgado sobre la plaza de Rennes. Y aquí viene lo impresionante. La locomotora quedó suspendida por el aire, como si hubiera intentado escapar del edificio. Abajo, la escena era absurda. Un tren colgando de una estación como si el edificio lo hubiera escupido. ¿Te imaginas ver eso desde la calle?
Pero espera, eso no es lo más loco. Lo que lo vuelve aún más increíble es que, a pesar de lo aparatoso del accidente, solo hubo una víctima mortal. Una humilde vendedora de periódicos que estaba justo en el peor lugar, en el peor momento, en la estación de tranvías. ¿Y cómo ocurrió todo esto? Una cadena de errores. Primero, el tren iba demasiado rápido. Segundo, los frenos fallaron. Y tercero, el maquinista llevaba demasiadas horas seguidas trabajando. Una combinación letal de cansancio, exceso de velocidad y mala suerte. Resultado, una locomotora incrustada en la fachada como si fuera un proyectil de hierro. La imagen del tren colgando se volvió legendaria. Una fotografía en blanco y negro la inmortalizó. Y hasta hoy, sigue circulando como una de las postales más impactantes de la historia ferroviaria. La compañía ferroviaria fue declarada responsable y tuvo que pagar indemnización a la familia de la víctima, pero el daño ya estaba hecho, y colgando para que todo el mundo lo viera. Un tren, una pared, una plaza, y un momento que pasó de desastre a leyenda visual. ¿Quién dijo que los trenes solo corren por rieles? ¿Sabías que el rey Enrique Osino usaba una armadura con una bragueta tan grande que parecía diseñada por un herrero con sentido del humor? Sí, no estás alucinando. Enrique Obizzo, el mismo que pasó a la historia por tener 6 esposas y separarse de la Iglesia Católica, también se aseguró de dejar huella en el mundo del acero. Y lo hizo a lo grande, literalmente. Pero espera, eso no es lo más curioso. Su armadura no solo era gigantesca y pesada, sino que incluía un casco con cuernos y un diseño tan llamativo que parecía más una obra de arte barroca que una protección para la guerra. ¿La razón? Una mezcla explosiva de ego, moda, poder y un poco de paranoia real. Vamos por partes. Enrique era fanático de los torneos. Esos combates a caballo donde los nobles jugaban a la guerra sin matarse, o al menos lo intentaban. Y en ese contexto su armadura no era solo protección, era puro espectáculo. Cuanto más grande, brillante y exagerada, mejor. Era su forma de gritar: mírenme, soy el rey, soy fuerte, soy viril y tengo dinero hasta para cubrirme de pies a cabeza con hierro grabado. ¿Y la famosa bragueta exagerada? Esa era su mensaje al mundo. Tengo con qué asegurar la dinastía. En una época donde tener un heredero varón era obsesión nacional, la masculinidad se exhibía hasta en el metal. Así que sí, su entrepierna blindada tenía su propósito simbólico. Y aquí viene lo interesante. Una de sus armaduras más excéntricas fue regalo del emperador Maximiliano I, con quien compartía ese gusto por las piezas teatrales. La armadura Greenwich, por ejemplo, incluía escarpines anchos, un corsé metálico para soportar el peso del rey y decoraciones que hoy serían dignas de pasarela. En resumen, Enrique VIII no solo fue rey, fue influencer de la moda medieval, porque cuando no podía conquistar corazones, al menos conquistaba miradas con puro acero. ¿Te pondrías una armadura con cuernos y bragueta gigante solo para que te respeten más? ¿Sabías que en los años 40 existió un bar en Texas donde los camareros servían tragos usando pantalones cortos de satín y botas de vaquero? Sí. Suena como una mezcla entre rodeo y cabaret, pero fue totalmente real. Se llamaba Log Lodge Tavern y estaba justo donde menos lo esperarías, cerca del aeropuerto Love Field, en Dallas. Pero este no era un bar cualquiera, era el bar. Y aquí viene lo interesante. Mientras medio Estados Unidos aún se recuperaba de la Gran Depresión y otros se preparaban para la guerra, este lugar decidió subirle el volumen al entretenimiento. ¿Cómo? Con una fórmula tan loca como efectiva: encanto sureño, cultura drive-in y un buen trago, servido por camareros que parecían salidos de una pasarela texana. Piénsalo, llegabas en tu auto, no te bajabas, y un tipo con botas, sonrisa de Hollywood y shorts de satín te traía tu whisky directo a la ventana. Era como un show, pero con tequila. Pero espera, eso no es lo más curioso. En plena era de los car hops, esos meseros que te atendían en patines o con uniformes llamativos en los autocines, el Log Lodge Tavern decidió poner su sello personal. Nada de patines. Aquí reinaban los vaqueros sexys con piernas al aire. Y aunque hoy eso podría generar polémica, en los años 40 fue una bomba cultural. Todos querían ir. La ubicación también ayudaba. Estaba justo entre Lemon y Midway, una zona con tráfico constante por el aeropuerto. Así que los viajeros, los pilotos y hasta las celebridades que pasaban por Dallas hacían parada obligatoria para ver con sus propios ojos lo que todos comentaban. Y vaya que dejó huella. El Log Lodge Tavern no solo fue un bar, fue un símbolo de cómo un simple giro en el estilo de atención al cliente
por más excéntrico que parezca, puede marcar una época. ¿Quién diría que unos shorts brillantes y unas botas de vaquero podían redefinir la cultura del bar en América? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que una mujer fue amarrada con cinta adhesiva a su asiento en pleno vuelo? Y no fue una broma ni un reto viral. Esto pasó en 2021, en un vuelo dentro de Estados Unidos, cuando una pasajera, en medio de un ataque de histeria, intentó abrir la puerta de emergencia del avión, pensando que era el baño. Sí, así de surrealista. Pero espera, eso no es lo más impactante. Imagina estar a 10.000 metros de altura, tranquilo, leyendo o viendo una peli, y de pronto escuchar gritos, gente corriendo y ver a una mujer forcejeando con la puerta del avión. No es película, no es simulacro, era real. La tripulación, completamente superada, intentó calmarla, pero nada funcionó. Y entonces hicieron lo impensable. La inmovilizaron con cinta adhesiva. Le amarraron el torso, los brazos y la boca al asiento. Todo mientras otros pasajeros grababan con sus celulares en estado de shock. El video se volvió viral en minutos. Una mujer gritando con cinta gris por todos lados, como si fuera una escena sacada de una película de comedia negra. Y aquí viene lo interesante. La mujer fue arrestada al aterrizar y multada con casi $82,000 por la Administración Federal de Aviación. Además, enfrenta cargos criminales por alterar la seguridad del vuelo. ¿El motivo? Según algunos reportes, estaba bajo el efecto de alguna sustancia y confundió la puerta de emergencia con la del baño. Pero eso no es excusa. Abrir esa puerta a mitad del vuelo no solo es imposible por la presión, también es peligrosísimo intentar. El susto fue tan grande que el piloto tuvo que desviar el vuelo para aterrizar de emergencia, todo por una confusión, que pudo terminar en tragedia. Y lo más loco es que este no es el único caso. Los incidentes a bordo por pasajeros fuera de control han aumentado en los últimos años. Así que la próxima vez que viajes, ya sabes, revisa 2 veces antes de abrir una puerta, no sea que termines con cinta en internet y con una multa que te duela más que la turbulencia. ¿Sabías que durante siglos la gente en Europa dormía dentro de un armario? Y no es una forma elegante de decir cama incómoda o cuarto pequeño. Hablamos de camas armario reales, estructuras de madera cerradas por todos lados, como si metieras tu colchón en un ropero y te encerraras ahí cada noche. Y aquí viene lo más curioso. Estas camas no eran raras ni exclusivas de algún grupo extraño. Desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX, eran completamente normales, especialmente en zonas rurales de Francia, los Países Bajos y Escocia. Algunos dormían solos, otros en pareja, y en más de un caso, toda la familia se metía en el mismo armario. ¿Te imaginas eso hoy? Pero espera, esto tenía su lógica. La mayoría de las casas eran de una sola habitación, una sala para cocinar, vivir, dormir y hasta trabajar. Entonces, ¿dónde metías la cama durante el día? Exacto, en un mueble que se podía cerrar. Espacio ahorrado, problema resuelto, y eso no era todo. Dormir encerrado en madera también ayudaba a conservar el calor corporal, algo vital en inviernos brutales donde no existía calefacción central. Básicamente, la cama armario era una especie de sauna personal, pero sin vapor. ¿Y los animales? Otro motivo, protección contra intrusos inesperados. Sí, hablamos de ratones, gatos salvajes y en zonas más rurales, hasta zorros. Cerrabas la puerta de la cama y, al menos por unas horas, estabas a salvo de que algo te mordiera los pies. Algunas eran tan elaboradas que tenían puertas talladas, cortinas internas y pequeñas ventanas para que entrara aire. Otras eran simples cajas con colchón, pero todas compartían el mismo objetivo: privacidad, calor y un poco de seguridad. Hoy, aunque ya no usamos camas encerradas, el concepto está volviendo en forma de cápsulas, camas tipo cabañita o mini espacios de descanso, porque al final, dormir en una caja no suena tan mal, ¿verdad? Sobre todo si afuera hay frío, ruido o suegras roncando. ¿Sabías que existe un lagarto que puede respirar bajo el agua, usando una burbuja en la cabeza? No es broma ni ciencia ficción. Se llama Anolis aquaticus, aunque algunos lo conocen como el lagarto buceador. Y lo que hace parece sacado de un cómic de superhéroes. Cuando se sumerge, exhala una burbuja de aire que se le queda pegada a la cabeza, y con eso respira. Así como lo oyes, pero espera, eso no es lo más loco. Este truco tiene nombre, rebreathing, que significa algo así como volver a respirar el mismo aire. El lagarto suelta una burbuja, la mantiene ahí como si fuera un casco de astronauta, y va absorbiendo el oxígeno poco a poco.
Esto le permite estar bajo el agua mucho más tiempo que cualquier otro reptil de su tamaño. ¿Y por qué haría algo así? Porque está huyendo. Aves, serpientes, mamíferos, todos quieren hincarle el diente. Así que cuando el peligro aparece, este mini maestro del sigilo se lanza al agua, se queda quieto, se infla su burbujita en la cabeza y desaparece a los ojos del depredador. Pero aquí viene lo interesante. Algunos científicos creen que este truco acuático no solo sirve para esconderse, sino también para cazar. Imagina esto: el lagarto bajo el agua, en silencio absoluto, esperando a que pase algún insecto acuático. Y ¡zas! Ataque sorpresa desde las sombras. Y eso no es todo. El mecanismo de esta burbuja aún se está estudiando. No se trata solo de aire atrapado al azar. Parece que hay un proceso físico y químico detrás, una especie de sistema primitivo pero genial, que reutiliza el oxígeno del aire exhalado, como si tuviera su propio mini tanque de buceo biológico. Una criatura pequeña, escurridiza y con una tecnología natural que ni el mejor gadget de espías ha logrado replicar. Así que la próxima vez que pienses en lagartos, olvida el cliché de que solo se arrastran por las piedras. Algunos se convierten en submarinos vivientes. ¿Quién necesita branquias cuando puedes llevar tu propia burbuja de oxígeno pegada a la cara? ¿Sabías que una mujer puede llevar en su vientre un feto muerto durante décadas sin siquiera saberlo? Parece sacado de una historia de terror, pero es completamente real. Existe una condición médica llamada litopedia, también conocida como el bebé de piedra. Y sí, suena tan extraño como es, y aquí viene lo perturbador. La litopedia ocurre cuando un embarazo se desarrolla fuera del útero, lo que se conoce como embarazo ectópico. En lugar de implantarse en el lugar correcto, el embrión termina en una trompa de falopio o incluso en el abdomen. En esos casos, el cuerpo no puede sostener el embarazo. El feto muere, pero no desaparece. ¿Te imaginas por qué? El cuerpo humano es tan sabio como inquietante. Cuando no puede reabsorber ese tejido, porque el feto ya es demasiado grande, activa un mecanismo de defensa. Lo recubre de calcio, como si intentara sellarlo. Así se evita una infección interna, pero también se crea una especie de cápsula calcificada. Un feto convertido en piedra, literalmente. Pero espera, eso no es lo más impactante. Muchísimas veces las mujeres no tienen síntomas, ningún dolor fuerte, ningún sangrado, nada que alerte que llevan algo así dentro. Y pueden pasar años, incluso décadas antes de que se descubra. Algunas veces se detecta por accidente, una radiografía, una tomografía, una consulta por algo totalmente distinto, y cuando lo descubren, imagina el impacto. No siempre se necesita cirugía, pero si el bebé de piedra empieza a presionar órganos, causar infecciones o dolor crónico, entonces sí, hay que intervenir. Hay casos documentados donde la litopedia fue hallada 40 años después del embarazo fallido. Mujeres que creían que solo habían perdido un bebé, sin saber que aún lo llevaban dentro, oculto, silente, petrificado. Una condición tan rara como escalofriante. ¿Quién pensaría que el cuerpo, en su intento por protegerte, podría esconder un secreto tan pesado? ¿Sabías que los astronautas no pueden eructar en el espacio sin arriesgarse a vomitar? Sí, aunque suene como chiste de primaria, es completamente cierto. Lo que en la Tierra es un pequeño y liberador burp, allá arriba puede terminar siendo un desastre flotante, literalmente, y aquí viene lo interesante. En nuestro planeta, la gravedad hace su trabajo de forma tan natural que ni la notas. Dentro del estómago separa los gases de los líquidos y los sólidos. Los gases, que son más livianos, suben, se acumulan y salen como un eructo limpio, sin más complicaciones. Pero en el espacio, nada se comporta igual. Allá, en microgravedad, todo flota dentro del cuerpo. No hay una parte de arriba ni de abajo en el estómago. Así que los gases, los líquidos y la comida se mezclan como una sopa pegajosa y flotante que no respeta el orden. ¿Y qué pasa si un astronauta intenta eructar? Pues no sale solo el gas, sale todo junto. Es como apretar una bolsa con yogur caducado, una mezcla descontrolada de aire, líquido y trozos de comida. Lo que se supone que iba a ser un eructo termina siendo un mini vómito sin gravedad. Y eso, dentro de una nave espacial, es un problema muy real. Pero espera, eso no es lo más curioso. Por eso, las dietas espaciales están cuidadosamente diseñadas para producir la menor cantidad de gas posible. Nada de frijoles, ni refrescos, ni comidas que fermenten. Todo controlado al milímetro, porque allá no hay baño al lado ni servilletas flotando para salvarte. Y lo peor, si ocurre dentro del traje espacial, donde todo está sellado, bueno, te lo puedes imaginar.
Así que sí, en el espacio hasta los eructos tienen reglas, porque sin gravedad, cualquier burbuja interna puede convertirse en una bomba digestiva. ¿Te imaginas pasar 6 meses en órbita, sin poder eructar tranquilo? Bienvenido a la parte menos glamorosa de ser astronauta. ¿Alguna vez escuchaste que los mosquitos tienen 47 dientes? Pues, te tengo noticias, es totalmente falso. Y no es una exageración graciosa. Es un mito que ha circulado durante años, pero la ciencia lo desmiente rotundamente. Los mosquitos no tienen dientes. Lo que sí tienen, y da más miedo si lo piensas bien, es algo mucho más preciso y más letal, una probóscide. Y aquí viene lo interesante. La probóscide es una especie de tubo delgado, como una jeringa biológica, que utilizan para perforar tu piel y succionar tu sangre. Y lo más loco, dentro de ese tubito hay 6 estiletes, o sea, 6 mini agujas ultra delgadas. Cada una cumple una función específica. Unas cortan, otras separan la piel, y una más se encarga de encontrar tus vasos sanguíneos como si fuera un radar. ¿Te imaginas? Mientras tú te rascas el brazo pensando que solo te picó, el mosquito ya hizo una microcirugía sin anestesia, todo en silencio. Pero espera, eso no es lo más curioso. Solo las hembras son las que te pican. Ellas necesitan las proteínas de tu sangre para desarrollar sus huevos. Los machos, en cambio, son más tranquilos. Se alimentan del néctar de las flores. Así que, si te pican, ¡felicidades! Una mamá futura te eligió como restaurante. Y volviendo al tema de los dientes, lo cierto es que la confusión viene por lo afilado de sus estiletes. Son tan finos, tan precisos, que muchos pensaron que debían ser dientes. Pero no muerden ni mastican. Cortan, perforan y chupan. Y lo hacen tan rápido que a veces ni te das cuenta hasta que ya tienes la roncha. Así que la próxima vez que alguien diga los mosquitos tienen 47 dientes, ya sabes la verdad. No tienen dientes, tienen agujas ocultas y son muchísimo más eficientes que una dentadura. ¿Sabías que, en ciertas condiciones, el agua caliente puede congelarse más rápido que el agua fría? Sí, aunque suena completamente ilógico. Hay un fenómeno que lo respalda y que ha desconcertado a científicos durante décadas. Se llama efecto Mpemba, y es tan raro como fascinante. Y aquí viene lo interesante. Todo empezó con un estudiante de Tanzania llamado Erasto Mpemba, quien en los años 60 notó que su mezcla caliente para hacer helado congelaba más rápido que otras que estaban frías. Obviamente, cuando lo dijo en clase, se rieron de él. Pero años después, la ciencia confirmó que no estaba loco. Lo que vio tenía base. Pero espera, eso no es lo más loco. El efecto Mpemba no ocurre siempre, no es magia. Depende de varios factores y es justo ahí donde se pone buena la cosa. Primero, la evaporación. El agua caliente se evapora más rápido, lo que reduce su volumen. Menos agua, menos que congelar. Segundo, la convección. El agua caliente genera más movimiento interno, lo que ayuda a que el calor se transfiera más rápido al entorno. Y tercero, los gases disueltos. El agua caliente tiene menos gases atrapados en su interior, lo que puede cambiar su comportamiento térmico. ¿Te imaginas eso en una carrera entre 2 vasos de agua? Uno frío y otro humeante. Y el que gana es el caliente. Pero ojo, no es cosa de intentarlo con tu congelador y esperar milagros. Se necesita una combinación justa de temperatura inicial, tipo de recipiente, humedad, movimiento del aire y volumen del agua. Es como si la naturaleza dijera, ok, pero solo bajo mis reglas. Aún hoy, el efecto Mpemba no tiene una única explicación que lo resuma todo. Es un misterio medio resuelto que sigue dando vueltas en laboratorios y en clases de física, porque al parecer en el mundo de la ciencia a veces lo caliente se enfría más rápido que lo frío. ¿Y tú? ¿Te atreverías a apostar cuál se congela primero? ¿Sabías que alguien logró escribir un mensaje de texto completo en su celular en solo 17 segundos? Y no hablamos de un ok, ya voy. Fue un texto largo, con signos de puntuación, mayúsculas, todo. El responsable, Marcel Fernández Filho, un joven brasileño que en 2014 rompió el récord mundial usando un teclado especial llamado Flexi. Y sí, lo hizo tan rápido que si parpadeabas ya estaba mandado. Pero espera, eso no es lo más loco. Otro prodigio de la velocidad digital, Aryan Pathak, de India, se convirtió en 2024 en el ser humano más rápido del planeta en escribir todo el alfabeto en pantalla táctil, de la A a la Z, en 2.88 segundos. ¿Te imaginas? Lo que tú tardas en desbloquear el celular, él ya escribió las 26 letras del abecedario. Y aquí viene lo interesante. Estos récords no fueron por casualidad.
No es solo tener dedos rápidos, ambos practicaron durante meses, hasta desarrollar una coordinación tan precisa que parecía coreografía de piano. Usaron teclados optimizados como Flexi, que predicen palabras, reducen errores y permiten escribir casi sin mirar. Pero hay más. Lo más impresionante no es solo la velocidad, sino la precisión. Un solo error y todo se cancela. Cada letra cuenta, cada segundo importa. Literalmente es un deporte de pulgares. Y si te preguntas qué clase de mensaje escribió Marcel, aquí va. The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. Sí, un trabalenguas de zoología. Y lo clavó. Estos récords son una prueba de cómo la tecnología, combinada con disciplina, puede llevar las habilidades humanas a límites impensables. Antes contábamos palabras por minuto en máquinas de escribir. Ahora hablamos de letras por segundo en pantallas táctiles. Así que la próxima vez que te pregunten si mandar mensajes es una habilidad inútil, recuerda, alguien ya convirtió eso en récord mundial. ¿Y tú? ¿Cuánto tardas en escribir solo hola? ¿Sabías que el calamar gigante tiene sangre azul y podría ser más rápido de lo que pensamos? No, no es una criatura de mitología. Es real, gigantesco y misterioso. Puede llegar a medir hasta 20 metros y pesar casi 300 kilos. Solo imagina algo del tamaño de un autobús, con tentáculos. Y lo más loco, casi nadie lo ha visto con vida. Pero espera, aquí viene lo interesante. A diferencia de nosotros, los calamares gigantes no usan hemoglobina para transportar oxígeno. En su lugar tienen hemocianina, una proteína que contiene cobre y que tiñe su sangre de azul. Azul real. De ese azul metálico que parece sacado de una joyería submarina. Ahora, lo curioso es esto. Durante años se pensó que, debido a esa hemocianina, el calamar gigante debía ser lento, porque este tipo de sangre funciona mejor en temperaturas frías, pero no es tan eficiente como la hemoglobina en explosiones rápidas de energía. Es decir, supuestamente no podía moverse con velocidad. Entonces, ¿cómo explicamos que se han encontrado peces rápidos en su estómago? Exacto. Algunos científicos empezaron a sospechar que algo no cuadraba. Si el calamar fuera tan lento como se creía, ¿cómo atrapó presas veloces? La respuesta: probablemente puede moverse a una velocidad sorprendente cuando quiere. Tal vez es como un asesino silencioso que se mantiene pasivo hasta que ataca en un instante. Y no olvides esto: vive en las profundidades, donde la presión es brutal, la luz no llega, y cada movimiento gasta energía valiosa. Así que cada emboscada tiene que ser precisa, rápida y letal. Un depredador de sangre azul, invisible en la oscuridad del océano, con tentáculos como látigos y un cerebro lo bastante complejo como para planear ataques. Y lo mejor, todavía hay muchísimo que no sabemos de él. ¿Te imaginas qué otros secretos se esconden allá abajo, en donde nadie se atreve a nadar? Porque si este monstruo marino es real, ¿qué más estará esperando bajo el silencio del abismo? ¿Sabías que el clásico sombrero de chef, ese alto y blanco que parece una torre de merengue, supuestamente tiene 100 pliegues, por una razón muy específica? Y no es decoración al azar. Según la tradición de la alta cocina francesa, esos 100 pliegues simbolizan las 100 formas diferentes de cocinar un huevo que un chef debe dominar. Sí, 100. Desde lo más básico como hervido y revuelto, hasta técnicas complejas como oeufs en meuret o soufflé. Pero espera, eso no es lo más curioso. Este sombrero, conocido como toque blanche, no solo es un símbolo de elegancia en la cocina, también refleja rango y experiencia. Cuanto más alto el sombrero, más alta tu jerarquía en la brigada culinaria. Y los pliegues, aunque hoy ya no se cuentan con tanta precisión, eran una especie de medalla de honor textil. Cada uno representaba una técnica dominada, un nivel de maestría alcanzado. ¿Te imaginas usar en la cabeza un historial completo de lo que sabes cocinar? Y aquí viene lo interesante. La tradición nació en Francia, pero se dice que fue el legendario chef Marie-Antoine Carême, en el siglo XIX, quien le dio ese toque de grandeza. Él creía que la apariencia del chef debía reflejar disciplina, profesionalismo, y sí, un poco de show, porque al final, la cocina también tiene algo de espectáculo. Hoy en día, muchos chefs modernos usan gorros más simples o incluso pañuelos, pero la idea de que cada técnica cuenta, cada plato exige respeto, sigue viva. Porque si puedes cocinar un huevo de 100 maneras distintas, probablemente puedes hacer cualquier cosa en la cocina. Así que la próxima vez que veas a un chef con un sombrero alto, blanco y lleno de pliegues, no lo veas solo como parte del uniforme.
estás mirando el resumen de una vida de técnica, disciplina y probablemente muchos desayunos. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que hubo un reloj Casio que venía con micrófono, radio FM y una antena retráctil? Sí, no es broma. En 1987, Casio lanzó un modelo tan futurista para su época que parecía salido de una película de espías. Su nombre, Casio TM100. Y aunque hoy muchos sueñan con un Rolex, este pequeño monstruo japonés le hacía sombra, con pura tecnología. Y aquí viene lo interesante. Este reloj no solo te decía la hora, también tenía calculadora, cronómetro, luz integrada y lo más alocado, una radio FM que se activaba sacando una antena retráctil desde una palanca sobre la pantalla. Imagina eso. Vas caminando por la calle, sacas la antenita de tu reloj y de pronto estás escuchando la radio como si tu muñeca fuera una nave espacial. Pero espera, eso no es lo más loco. El Casio TM100 también tenía micrófono, lo que le daba ese aire de espía ochentero que lo hacía tan deseado. Aunque no grababa conversaciones, el hecho de llevar un reloj con micrófono ya era suficiente para presumirlo como si fueras parte del FBI. Estaba hecho de plástico negro, ligero pero resistente, y usaba 2 baterías redondas que alimentaban todas sus funciones. Un reloj con más botones que una calculadora y con el doble de estilo que cualquier reloj de lujo de la época. ¿El problema? No se vendió en todo el mundo. Solo estuvo disponible en Japón y Estados Unidos, lo que lo convirtió en una pieza de colección. Hoy, si encuentras uno que funcione, puedes venderlo por varios miles de pesos. Así de especial era. Mientras todos miraban su muñeca para ver la hora, los que tenían un TM100 también escuchaban música, hacían cuentas y encendían la luz con estilo. Porque a veces la innovación no viene en oro ni diamantes, a veces viene con una antena que sale del reloj, y eso, ningún Rolex lo puede igualar. ¿Sabías que muchas frutas que compras en el mercado podrían venir cubiertas con una fina capa de arcilla? Sí, suena raro, pero es totalmente cierto. Se llama kaolín, también conocido como arcilla blanca, y aunque no lo veas ni lo saborees, puede estar ahí, protegiendo tus manzanas, peras o duraznos. Y aquí viene lo interesante. El kaolín no es un químico agresivo, ni un pesticida industrial. Es una arcilla natural que se aplica en forma de polvo sobre los cultivos. Cuando se adhiere a los frutos y hojas, forma una capa protectora que actúa como barrera física contra insectos y al mismo tiempo refleja la luz solar, evitando que los rayos más intensos los quemen. Pero espera, eso no es lo más loco. Aunque parezca algo sacado de un tratamiento de spa, este polvo blanco ha demostrado ser una alternativa efectiva y ecológica a los pesticidas convencionales. No mata insectos, simplemente los mantiene lejos. Y eso reduce el uso de químicos más fuertes, lo cual es una ganancia enorme para el medio ambiente y para tu salud. ¿Y si te lo comes por accidente? Tranquilo, el kaolín no es tóxico para los humanos. De hecho, en algunas culturas se ha usado incluso como remedio digestivo en dosis muy pequeñas. Pero ojo, no por eso vas a tragarte las frutas sin lavar. Siempre es mejor enjuagar bien todo lo que venga de la tierra, aunque esa tierra sea una capa blanca que ni notas. Y aquí viene un dato curioso. Algunos estudios sugieren que, además de proteger, el kaolín mejora la calidad de la fruta, porque fortalece la piel y reduce el estrés térmico. Frutas más sanas, menos insectos, menos químicos, todo gracias a una simple arcilla. Así que, ya sabes, si alguna vez ves una fruta con una capa blanca medio sospechosa, no te espantes. Puede que esté vestida con kaolín, ese escudo invisible que cuida los cultivos mejor que muchos químicos modernos. ¿Sabías que, justo antes de morir, el cerebro podría encenderse como una tormenta eléctrica? Sí, suena increíble. Pero algunos estudios han registrado ondas cerebrales intensas justo en los últimos segundos de vida. Y eso ha llevado a muchos científicos a preguntarse, ¿el cerebro está diciendo adiós? ¿O está viviendo algo más? Y aquí viene lo inquietante. Cuando una persona muere, lo primero que falla es el flujo sanguíneo. El corazón deja de bombear, y con eso se corta el suministro de oxígeno y glucosa al cerebro, que son como su gasolina. Sin ellos, las neuronas no tardan en morir, algunas en minutos, otras incluso antes. Pero espera, eso no es lo más extraño. Durante ese apagón progresivo, se han detectado patrones inusuales de actividad cerebral, en particular ondas gamma, que normalmente están asociadas con procesos complejos como la memoria, el pensamiento consciente y los sueños. ¿Te imaginas que en tus últimos segundos el cerebro proyecte una especie de película final?
No es solo poesía. El cuerpo también libera una cascada de neuroquímicos potentes, como serotonina, endorfinas y posiblemente DMT, una sustancia psicodélica natural que se ha relacionado con experiencias místicas. Eso podría explicar por qué muchas personas que han estado cerca de la muerte describen visiones intensas, sensación de paz, o incluso la famosa luz al final del túnel. Pero aquí viene lo claro, la muerte cerebral es irreversible. Cuando el cerebro pierde por completo su capacidad de funcionar, pensar, sentir, percibir, reaccionar, no hay vuelta atrás. No importa si el corazón aún late con ayuda de máquinas. Si el cerebro ha muerto, la persona ha muerto. Aún así, el misterio de esos últimos destellos sigue intrigando a la ciencia. ¿Será una ilusión biológica? ¿Un último intento de mantenerse consciente? ¿O algo que todavía no entendemos del todo? Porque tal vez en el momento en que todo termina, el cerebro aún tiene algo que decir. ¿Sabías que hay ranas tan transparentes que puedes verles el corazón latiendo a simple vista? No es exageración ni efecto especial. Existen unas criaturas llamadas ranas de cristal y tienen la piel del vientre tan delgada y clara que literalmente puedes observar sus órganos internos mientras respiran o descansan sobre una hoja. Pero espera, eso no es lo más loco. Esta transparencia no es solo un truco visual. Es una adaptación evolutiva que les da una ventaja brutal. El camuflaje total. Al tener el vientre translúcido, los bordes de su cuerpo se mezclan con el entorno. No generan una silueta clara, así que los depredadores, como aves, serpientes o incluso humanos, tienen más dificultad para detectarlas. ¿Te imaginas estar en la selva, mirar una hoja y darte cuenta que lleva una rana con órganos visibles como si fuera una miniatura quirúrgica? Y aquí viene lo interesante. Los científicos han descubierto que estas ranas hacen algo increíble para lograr ese efecto visual. Eliminan temporalmente los glóbulos rojos de su circulación activa y los almacenan en el hígado mientras descansan. Así, sus vasos sanguíneos se vuelven casi invisibles, aumentando su transparencia. ¿Y qué pasa cuando necesitan moverse? Pues entonces vuelven a liberar los glóbulos rojos, oxigenan su cuerpo y siguen su camino. Es como si tuvieran un interruptor biológico de modo invisible. Aunque la mayoría son verdes, hay una gran diversidad de especies, algunas con tonalidades más claras, otras con patrones sutiles que les permiten mimetizarse aún mejor. Entre ellas destaca la Hyalinobatrachium fleischmanni, una de las más estudiadas por su transparencia extrema. Estas ranas no solo son asombrosas visualmente, también son un misterio evolutivo que está ayudando a los científicos a entender cómo la transparencia puede ser una estrategia de supervivencia en animales terrestres, algo que se creía exclusivo de criaturas marinas. Porque sí, a veces el mejor camuflaje es simplemente volverte invisible por dentro. ¿Sabías que existe un hongo que parece una peluca blanca colgando de un árbol? Y que podría mejorar tu memoria. Se llama melena de león. Y no tiene nada que ver con felinos. Es un hongo espectacular con una apariencia que parece sacada de una película de fantasía. Largas espinas blancas que cuelgan como si fueran hilos de lana mojados. Si lo ves en el bosque, jurarías que alguien colgó ahí una barba mágica. Pero espera, eso no es lo más loco. Este hongo no solo es raro por fuera, por dentro esconde un potencial brutal. Contiene compuestos que, según varias investigaciones, podrían estimular el crecimiento de células nerviosas. Sí, nerviosas, como en tu cerebro y sistema nervioso. Y por eso se está estudiando como posible aliado contra enfermedades como el Alzheimer. Y aquí viene lo interesante. La melena de león no es un invento nuevo. En Asia lleva siglos usándose en la medicina tradicional, sobre todo para mejorar la memoria, la concentración y la digestión. Además, tiene un sabor que muchos describen como similar al marisco. Imagínate un hongo que sabe a langosta, pero crece en la corteza de un árbol muerto. Hablando de árboles, este hongo se encuentra en robles, hayas y fresnos moribundos, sobre todo en zonas de Europa, Asia y América del Norte. Y aunque se puede cultivar comercialmente, necesita condiciones bastante específicas de humedad y temperatura. No es como plantar jitomates en la ventana, y aún hay más. Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y también parece ayudar al equilibrio de la microbiota intestinal. Básicamente es un combo entre suplemento cerebral, escudo digestivo y ingrediente gourmet. Eso sí, en algunos países de Europa ya se considera una especie protegida, porque su germinación natural es muy baja, así que si te lo encuentras en un bosque, admíralo, pero no lo arranques, porque este no es un hongo cualquiera. Es un superalimento peludo, con pinta de criatura mágica, y un futuro prometedor en la salud del cerebro.
¿Sabías que en el antiguo Egipto, donde lo común era sacar el cerebro de los muertos, a veces terminaban momificándolo por accidente? Sí, suena como un error de película de terror, pero es totalmente real. Aunque la regla era retirarlo por la nariz usando ganchos y líquidos corrosivos, se han encontrado momias con el cerebro intacto dentro del cráneo. Y no por descuido. Al menos no siempre. Pero espera, eso no es lo más curioso. En algunos casos, los arqueólogos han descubierto herramientas de extracción olvidadas dentro del cráneo. Literalmente, el embalsamador dejó el gancho ahí y cerró la cabeza como si nada, lo que sugiere que, incluso en una civilización tan meticulosa, el proceso de momificación tenía sus fallos. Y aquí viene lo interesante. Hay casos aún más misteriosos donde el cerebro no solo quedó dentro, sino que fue preservado deliberadamente. Una de estas momias fue tratada con aceite de enebro y resina de incienso, materiales costosos reservados para gente con mucho poder. Su cerebro y otros órganos estaban en un estado tan bien conservado que parece que la intención no fue retirarlos, sino mantenerlos ahí como parte del ritual. ¿Te imaginas por qué harían eso? Una teoría es que en ciertos periodos, o en clases sociales muy altas, los embalsamadores cambiaron su enfoque. Tal vez creían que conservar el cerebro, el centro de la conciencia y la identidad, era clave para el viaje al más allá. O tal vez simplemente era una técnica distinta reservada para la élite. Y lo más impactante, estos cerebros, ahora momificados por más de 3000 años, han ayudado a la ciencia moderna a estudiar enfermedades, patrones de muerte e incluso detalles sobre el estatus social del individuo. Así que ya ves, en una cultura donde se pensaba que el corazón era el centro del alma, a veces el cerebro se quedó como testigo involuntario de su propia eternidad. ¿Quién diría que un error de embalsamador nos daría hoy una ventana al pasado? ¿Sabías que llenar un auto de hoyos puede hacerlo más eficiente? Sí, así como lo oyes. En 2012, los cazadores de mitos, sí, los de Discovery Channel, tomaron un coche común y corriente, lo cubrieron con arcilla y le hicieron hoyuelos por toda la carrocería, como si fuera una pelota de golf gigante. ¿El objetivo? Ver si esa textura mejoraba su rendimiento aerodinámico. Y aquí viene lo interesante, a simple vista parecía una locura. Pero lo probaron, y no solo funcionó, sino que el consumo de combustible mejoró un 12.5% a velocidad constante. ¿Te imaginas? Un ahorro real solo por modificar la superficie externa. Sin cambiar el motor, sin trucos internos. Pero espera, eso no es lo más loco. La ciencia detrás de esto tiene sentido. Las pelotas de golf tienen hoyuelos por una razón. Esos pequeños huecos reducen la resistencia del aire al generar una capa de turbulencia controlada. Suena contradictorio, pero esa turbulencia mantiene el flujo de aire pegado a la superficie por más tiempo, lo que reduce el arrastre. ¿Y adivina qué? Con los autos pasa algo muy parecido. Entonces, ¿por qué no hay coches llenos de hoyos? Aquí viene la parte menos divertida. Aunque el experimento demostró que el principio funciona, en la práctica no es tan sencillo. Cubrir un auto real con hoyuelos implica más peso, problemas estructurales y desafíos de diseño que lo hacen poco práctico. Además, no todos los vehículos se comportarían igual. Depende del tamaño, la velocidad y la forma general. Aún así, este experimento demostró una gran verdad. Pequeños detalles pueden tener un impacto enorme en la eficiencia. A veces no necesitas rediseñar todo un auto, solo repensar su piel, porque sí, a veces los secretos del rendimiento no están bajo el capó, sino en la superficie, como una pelota de golf, que viaja más lejos solo por tener hoyitos. ¿Sabías que cuando una araña muere, sus patas no se relajan, se encogen? Sí, es un detalle pequeño pero súper revelador. Y no es porque estén en posición fetal o porque se asusten al morir. La explicación es mucho más rara y fascinante. Las arañas no tienen músculos para estirar las patas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Aquí viene lo interesante. A diferencia de nosotros, que usamos músculos para abrir y cerrar nuestras extremidades, las arañas solo tienen músculos flexores, es decir, para doblar. Para extender sus patas, usan un sistema hidráulico interno. Así como lo oyes, bombean un líquido llamado hemolinfa, algo parecido a la sangre, hacia sus patas para crear presión y estirarlas. ¿Te imaginas moverte con presión de líquido en lugar de músculos? Pero espera, eso no es lo más curioso. Cuando la araña está viva, su bomba interna mantiene la hemolinfa fluyendo, permitiéndole moverse con precisión y hasta saltar en algunos casos. Pero cuando muere, ese sistema se apaga por completo. No hay más presión. Y como los músculos flexores no necesitan ese bombeo para funcionar, se contraen automáticamente. Resultado, las patas se doblan hacia adentro.
y la araña queda con ese aspecto encogido y recogido que todos hemos visto alguna vez. Y aquí viene un dato inesperado. Este sistema hidráulico no solo es útil para moverse, también es clave para la forma en que cazan, trepan y tejen. Es tan eficiente que algunas especies pueden mover sus patas más rápido que si tuvieran músculos convencionales. Así que la próxima vez que veas una araña muerta con las patas hechas bolita, ya sabes, no es miedo ni tristeza, es hidráulica pura. Un diseño tan raro como brillante. Porque a veces, en el mundo animal, la evolución prefiere bombas de presión, en lugar de músculos. ¿Te imaginas una planta con flor tan diminuta que podría caber en la punta de un alfiler? Pues existe. Se llama Wolffia y es la planta con flor más pequeña del mundo. Pero espera, eso no es lo más loco. A pesar de su tamaño microscópico, estamos hablando de entre 0.5 y 1.5 milímetros. Esta planta tiene un impacto enorme. Flota en aguas tranquilas, como si fueran pequeñas motas de polvo verde, y muchas veces ni siquiera notas que está ahí. Pero cuidado, porque en cuestión de días puede duplicar su población. Sí, es una de las plantas de más rápido crecimiento del planeta. Literalmente, un ejército verde invisible que se multiplica sin parar. ¿Y cómo lo hace? Aquí viene lo interesante. La Wolffia no tiene raíces, ni tallo, ni hojas como una planta tradicional. Es básicamente una bolita verde flotante que se reproduce por gemación, como si se clonara a sí misma. Y además, también se reproduce sexualmente. O sea, es una máquina de multiplicarse. Pero eso no es todo. En Tailandia, por ejemplo, se consume como parte de la dieta. La llaman vegetal huevo de agua por su alto contenido en proteínas. Y aunque parezca un alga, es una planta con flor real, solo que tan pequeña que necesitas un microscopio para verla florecer. ¿Te imaginas tener un cultivo que flote, crezca rapidísimo y encima te alimente? Pues algunos científicos ya están pensando en grande. Producir biocombustibles con Wolffia, limpiar aguas contaminadas o incluso usarla como cultivo comestible en misiones espaciales. Pero ojo, no todo es color verde. Si se descontrola puede invadir estanques enteros, cubriendo la superficie y desplazando a otras especies. En algunos lugares se ha convertido en especie invasora. Así que ya lo sabes, aunque no la veas, la Wolffia está ahí, pequeña, silenciosa, pero con el potencial de cambiar el mundo, una microflor a la vez. ¿Sabías que en Japón el internet es tan rápido que podrías descargar toda tu serie favorita antes de que termines de leer esta frase? Y no estoy exagerando. En laboratorios japoneses se ha alcanzado una velocidad de transmisión de 1.02 petabits por segundo. Sí, leíste bien, petabits. Eso equivale a 1.000.000 de gigabits por segundo. Para que te hagas una idea, con esa velocidad podrías descargar 10.000 películas en 4K en un solo segundo. Una locura total. Pero espera, eso no es lo más loco. Esa velocidad no se logró con magia ni con cables de otro planeta. Se usó fibra óptica con 19 núcleos, lo que básicamente significa que en vez de tener una autopista de datos, tienen 19 corriendo al mismo tiempo. Y encima sumaron sistemas de amplificación avanzados que mantienen la señal fuerte y limpia, incluso a largas distancias. Ahora, uno pensaría que esto es solo para científicos con batas blancas y servidores futuristas, ¿no? Pues no del todo. Aunque ese récord de 1.02 petabits aún está reservado para pruebas de laboratorio, Japón también está mejorando la velocidad para los usuarios comunes. Hablamos de conexiones domésticas que pueden alcanzar los 402 terabits por segundo. En comparación, eso es miles de veces más rápido que lo que muchos tienen en casa. Y sí, incluso más que algunas redes de fibra óptica de otros países. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde subir un video pesado a internet sea más rápido que abrir una app? En Japón, eso ya es una realidad para muchos. Y aquí viene lo interesante. Esta tecnología no se queda ahí. Los investigadores buscan que estas velocidades lleguen a más rincones del planeta, revolucionando desde los videojuegos hasta las cirugías remotas. Así que ya sabes, mientras algunos siguen esperando que cargue un video, en Japón ya lo vieron, lo descargaron y están viendo los créditos finales. ¿Sabías que en Japón una mochila puede costar más que una bicicleta? Así como lo oyes, se llama Randoseru. Y no es una simple mochila, es un ícono nacional. Desde que un niño entra a primaria hasta que termina sexto grado, lleva la misma mochila todos los días. ¡La misma! ¿Y por qué tanta fidelidad? Porque estas mochilas están hechas para durar. Estructura rígida, materiales de alta calidad. Algunas incluso hechas a mano. Resisten golpes, lluvia y hasta las matemáticas. Pero espera, eso no es lo más loco. Los abuelos suelen ser quienes la regalan a sus nietos.
Es un ritual familiar. Un gesto que representa apoyo, esperanza y una gran inversión. Porque una buena randoceru puede costar más de 12,000 pesos mexicanos. ¿Y por qué tan caras? Porque no solo es mochila, es símbolo de crecimiento, responsabilidad y tradición. Además, vienen con colores brillantes y tiras reflectantes para proteger a los niños en la calle. Tradicionalmente, negro para niños y rojo para niñas. Pero hoy hay una explosión de colores kawaii para todos los gustos. Y no solo en Japón, estas mochilas han conquistado el mundo. Gracias al anime y al manga, ya hay quienes las usan como accesorio de moda o incluso como souvenir. Y aunque los niños más pequeños usan mochilas más ligeras y los adolescentes prefieren bolsos de lona o tipo satchel, ninguna se compara al legado que deja una randoceru. Así que la próxima vez que veas una mochilita cuadrada en un anime, ya sabes, no es decoración, es una tradición con historia y propósito. Aquí no inventamos datos, pero te los contamos como nadie. ¿Alguna vez pensaste que una simple tomografía podría dejar una huella invisible en tu cuerpo? No es una exageración, es ciencia pura. Las tomografías computarizadas, o TC, son herramientas médicas increíbles. Detectan enfermedades, revelan tumores ocultos y pueden salvar vidas. Pero detrás de esa tecnología brillante, hay un detalle inquietante. Las TC usan rayos X, radiación ionizante, invisible, silenciosa, penetrante, una fuerza capaz de alterar tu ADN. Sí, como si marcara tus células con una chispa que no se ve, pero que permanece. Una sola TC puede parecer inofensiva. Pero, ¿qué pasa cuando acumulamos varias? Cada exposición suma. Y con el tiempo, el riesgo de desarrollar cáncer aumenta. Lentamente, silenciosamente. Los médicos lo saben, y por eso evalúan cada caso con extremo cuidado. Especialmente en niños o en personas con sensibilidad a la radiación. Porque aunque el riesgo individual es bajo, la exposición acumulada puede ser letal. Claro, no todo es oscuro. Hoy se usan técnicas que reducen las dosis, protocolos optimizados, escaneos más breves, pero el riesgo sigue ahí, dormido, esperando. Las tomografías siguen siendo esenciales. Se usan para detectar cáncer de pulmón, de ovario, colorectal, incluso algunos tipos de cáncer en la sangre, y gracias a ellas, millones de vidas se han salvado, pero también han dejado marcas invisibles, un historial radiactivo que pocos conocen. Y lo más escalofriante es que no lo sientes cuando pasa. No hay dolor, no hay señales, solo una máquina, un par de minutos, y quizás una pequeña alteración dentro de ti. Así que antes de aceptar otra TC sin hacer preguntas, detente un momento, porque no todo lo que cura está libre de consecuencias. No te preocupes, tus amigos de Curiosidad Relativa lo investigan por ti, y te lo contamos. Ahora dime, ¿seguirías confiando ciegamente en una máquina que puede salvarte o marcarte al mismo tiempo? ¿Sabías que Noruega se cansó de discursos y fue directo al grano? Se convirtió en el primer país del mundo en decir, no vamos a contratar empresas que destruyan bosques. Así de fuerte, así de intenso. El gobierno noruego aplicó esta medida en sus contratos públicos. ¿Y eso qué significa? Que si una empresa tala árboles sin control, no hace negocios con Noruega. Vendes madera, aceite de palma, soja o carne. Perfecto, pero si viene de deforestación indiscriminada, te quedas fuera. ¡Boom! Noruega se puso a la cabeza en la lucha por proteger los bosques del planeta. Sin excusas. Y lo mejor, no es solo por Noruega. Es un mensaje al mundo. Si quieres hacer negocios, cuida el medio ambiente. ¿Sabes por qué esto importa tanto? Porque la deforestación no es solo un problema de árboles, es pérdida de biodiversidad, es cambio climático, es suelos que ya no pueden sostener vida, y Noruega lo entendió. Así que usó su mejor herramienta, el dinero. No compran productos que provengan de la destrucción, y al hacerlo obligan a las empresas a cambiar sus prácticas si quieren seguir vendiendo. Jaque mate, una jugada maestra. Ahora imagina si todos los países hicieran lo mismo. Sería como ponerle freno al bulldozer global con contratos verdes. Esto no es un experimento, es política con impacto real. Alguien que sí se preocupa por la humanidad. Así que no digas que un solo país no puede hacer la diferencia. Noruega lo está haciendo, y ya lo sabes. Aquí no inventamos datos, pero te los contamos como nadie. Dale like, comparte este video con tus amigos, ayúdanos a llegar a más gente. Y prepárate porque tenemos más datos.
¿Y si te dijera que el mundo está perdiendo a sus criaturas más pequeñas, y con ellas la base de todo lo que comemos? La humanidad ha perdido, por desgracia, el 75% de la biomasa de insectos. Sí, 3/4 partes de todos esos diminutos seres que sostienen la vida. Y no, esto, aunque mucha gente no le tome importancia, no es un dato raro, es una advertencia real. Sin insectos, el planeta colapsa. Así de simple. Porque ellos no solo zumban, vuelan y pican. Ellos polinizan nuestros cultivos, alimentan a miles de especies y reciclan la vida misma bajo el suelo. Sin insectos, muchas plantas no podrían reproducirse. Adiós frutas, adiós verduras, adiós semillas, y eso es solo el comienzo. Miles de aves, reptiles, peces y mamíferos dependen de ellos para alimentarse. Quita los insectos y caerán como fichas de dominó. ¿Sabes quién también sufriría? Nosotros. La producción global de alimentos se vería afectada. En algunos lugares ya se usa polinización artificial, pero ¿de verdad crees que una mano humana puede reemplazar la precisión, diversidad y eficiencia de millones de abejas? Si te soy sincero, no lo creo. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pesticidas mortales, deforestación, contaminación, cambio climático. Los estamos exterminando sin darnos cuenta. Y cada año el silencio en los campos es más notorio. Menos zumbidos, menos vida. Los insectos son el soporte oculto de todo lo que conocemos. Si desaparecen, lo demás los seguirá. Y lo peor del caso es que nadie está hablando lo suficiente de esto. Pero tú ya lo sabes, así que mira una abeja, una mariposa o una luciérnaga, y piénsalo 2 veces antes de ignorarlos. Aunque sea algo de tamaño pequeño, tiene una misión muy grande, porque cuando el zumbido se apaga, el mundo comienza a morir en silencio. ¿Lo sabías? Si no, ahora ya no lo puedes de saber. ¿Sabías que existe una planta que se asusta cuando la tocas? Se llama Mimosa pudica. Aunque algunos la conocen como aquí en México, o por donde yo vivo, la conocen como planta dormilona, y en otros lugares como planta tímida. Déjame en los comentarios cómo la conocen donde tú vives. Bueno, sigamos esta planta. Cuando la tocas, sus hojas se cierran en cuestión de segundos, como si te dijera, no me molestes. Este fenómeno se llama movimiento seismonástico, y es una estrategia de defensa que ha desconcertado a botánicos, curiosos y hasta científicos. Pero espera, porque lo más loco es que no solo responde al tacto, también reacciona al calor, la luz y hasta al viento. Y si la molestas seguido, aprende a ignorarte. Sí, como lo oyes, esta planta tiene la capacidad de memorizar estímulos inofensivos y deja de gastar energía cerrando sus hojas cuando no vale la pena. ¿Te suena a algo que haría un animal o una persona? Moverse, porque tenemos la idea de que las plantas no se pueden mover. Y eso la vuelve aún más increíble. Además, por la noche cierra sus hojas como si se fuera a dormir. ¿La razón? Reducir pérdida de agua y calor. Eso se llama nictinastia y es uno de los comportamientos más curiosos del mundo vegetal. Y no solo es linda con sus flores rosadas, también tiene propiedades medicinales. En algunas culturas se usa para tratar problemas digestivos, nerviosos e incluso como antiinflamatorio. ¿Te gustaría tener una en casa? Es fácil de cuidar. Le gusta el suelo húmedo, la luz indirecta y el clima templado. Pero cuidado, es muy sensible a los cambios bruscos. Científicos la siguen estudiando para entender cómo procesa la información y qué nos puede enseñar sobre la comunicación en el mundo vegetal. La mimosa pudica no solo es una planta, es una historia viviente de adaptación, misterio y sabiduría natural. Porque si una hoja puede aprender a ignorarte, ¿qué más puede hacer la naturaleza que aún no entendemos? La naturaleza nunca deja de sorprenderme. Siempre tiene algo que enseñarme. ¿Y a ti? ¿Sabías que la NBA multó a Michael Jordan por sus tenis? Sí, aunque suene absurdo. Le cobraban $5,000 por partido. ¿La razón? Un par de zapatillas demasiado atrevidas para la liga. Aunque suene exagerado, es totalmente cierto. Y lo otro que puedo pensar es que tenía mucho dinero para estar pagando esa cantidad por partido. Hablemos de los legendarios Air Jordan 1. Eran rojos, negros y absolutamente llamativos, pero en aquel entonces la NBA tenía una regla muy clara. Los tenis debían ser mayormente blancos, y los de Jordan, bueno, brillaban como si fueran parte de un desfile rebelde. Cada vez que Jordan salía a la cancha con ellos, la multa caía como triple bien clavado. Pero aquí viene lo jugoso. Nike no solo no se quejó, lo aprovechó. Pagaron cada multa sin llorar. De lo malo siempre sale algo bueno.
y convirtieron el castigo en oro puro publicitario. Crearon una campaña legendaria llamada Banned. Sí, prohibidos. El anuncio decía que la NBA podía prohibirlos, pero no podían evitar que tú los usaras. Y boom. El efecto fue inmediato. ¿Por qué lo prohibido nos llama más la atención? Los Air Jordan 1 se convirtieron en un símbolo de rebeldía, estilo y leyenda. Ya no eran solo tenis, eran una declaración, una pieza cultural, y todo comenzó con una regla absurda y una estrategia brillante. Nike no vendía zapatillas, vendía actitud de rebeldía. Y Jordan era el embajador perfecto del hazlo a tu manera. ¿Quién hubiera pensado que romper una regla haría historia? Hoy, los Air Jordan 1 no son solo íconos de la moda urbana. Son un recordatorio de cómo convertir la prohibición en mito, en una historia, en un dato curioso. No te preocupes si no lo sabías. Aquí Curiosidad Relativa te lo cuenta. Y ahora que lo sabes, ¿te atreverías a romper una regla si eso significara hacer historia? ¿Y si te dijera que dejar de fumar provoca una reacción en cadena desde el primer minuto? Y sé que es una adicción difícil de dejar porque yo mismo lo experimenté y todo empezó por sentirme rebelde cuando era más joven. Cuando dejas de fumar, tu cuerpo no solo te lo agradece sin decir palabras, él está listo para empezar a sanar. A los 20 minutos que apagaste tu cigarro, la presión arterial y el ritmo cardíaco comienzan a normalizarse. A las 12 horas, el monóxido de carbono, ese veneno, empieza a irse a desaparecer de tu sangre. En un día, la nicotina cae de 100 a 0. Como si fuera el muro de Berlín, y eso es solo el comienzo. Durante los primeros días, los pulmones respiran como si despertaran de una pesadilla. La tos, la dificultad para respirar, comienzan a desaparecer. Pero escucha esto con atención, porque ahora viene lo que de verdad importa. A los 12 meses, el riesgo de un infarto se reduce a la mitad. Es como si estuvieras ganándole al destino con cada segundo libre de humo. A los 5 años, los riesgos de cáncer de boca, garganta, esófago y vejiga también bajan drásticamente, y el riesgo de un derrame cerebral podría igualarse al de alguien que jamás fumó, 10 años sin fumar. El peligro de morir por cáncer de pulmón se reduce a la mitad, 15 años, y el riesgo de enfermedad coronaria se vuelve el mismo que el de un no fumador. Pero no solo es por dentro. Tu piel rejuvenece, tus encías se desinflaman, recuperas el olfato, el gusto, la respiración, la vida. Sí, dejar de fumar puede provocar síntomas de abstinencia. Aquí debes alejarte incluso de personas que podrían ofrecerte el vicio de nuevo, pero el verdadero terror es seguir fumando. Porque cada cigarro es una apuesta directa contra tu cuerpo. Y el cuerpo siempre recuerda, la curiosidad es peligrosa, pero aquí la alimentamos sin miedo. Y ahora que lo sabes, ¿seguirás dándole fuego a tu propia destrucción? Sinceramente, si eres fumador activo, espero que hagas conciencia y puedas alejarte de ese vicio, mi amigo. Atención, porque este dato para mí es realmente impresionante. Un grupo de científicos coreanos acaba de lograr algo innovador: convertir basura plástica en hidrógeno limpio usando solo agua y luz solar. Las botellas de plástico se transformarán en energía, con el poder del sol. ¿Cómo lo hicieron? Usaron un sistema flotante, estable y bastante ingenioso. Combinaron un fotocatalizador con un hidrogel que trabaja directamente en la superficie del agua. Y lo mejor, funciona sin químicos adicionales y no contamina nada. Este invento fue probado durante más de 2 meses en condiciones reales, y su rendimiento se mantuvo estable incluso con agua de mar. Eso sí que es eficiencia ecológica. Déjame ilustrarte un poco más. Este sistema puede escalar desde 1 metro cuadrado hasta 100 metros cuadrados o más. O sea, imagínate una granja flotante limpiando plástico y generando hidrógeno al mismo tiempo. Estamos hablando de una tecnología que ataca 2 problemas globales a la vez: la contaminación por plástico y la necesidad urgente de energías limpias. Y lo mejor de esto es que lo logra sin combustibles fósiles. El plástico que arruina nuestros océanos podría terminar impulsando vehículos con hidrógeno limpio en el futuro. Eso sí que es dar la vuelta a la tortilla tecnológica. En Corea ya no ven botellas de plástico como basura, ellos ven energía, ciencia, creatividad y conciencia ecológica, todo en uno. Cada dato es una puerta. ¿Te atreves a cruzarla? Seguro has escuchado a un gallo cantar al amanecer. Pero, ¿y si te digo que no lo hace para despertarte? Así es. El canto del gallo es mucho más que un despertador rural. Es toda una declaración de poder, deseo y guerra territorial.
Todo empieza con su reloj biológico interno. Los gallos tienen un reloj circadiano que les dice hora de cantar. Y no cualquier hora. Generalmente 2 horas antes del amanecer, como si supieran lo que viene. Pero ojo, no cantan solo por costumbre, cantan por estrategia. Te preguntarás, ¿cómo por estrategia? Bueno, primero, marcan su territorio. El gallo que canta más fuerte y más alto deja claro quién manda en el gallinero. Es su forma de decir, este corral es mío. Segundo, atraen a las gallinas. Sí, porque nada dice, hola nena, con un buen canto. ¿Cómo quién diría? Es su Tinder vocal. Tercero, desafían a otros gallos. Cada canto puede ser un reto encubierto. Como si dijeran, ¿te atreves a cantar más fuerte que yo? Inténtalo. El canto del gallo es una mezcla explosiva de biología, ego y conquista. Y tú pensabas que solo querían despertarte. Así que ahora que lo escuches cantar, recuerda, no lo hace por ti. A menos que seas una gallinita, bueno, lo hace por él, por su honor y por su gallinero. Los gallos no madrugan por gusto, madrugan por poder. ¿Lo sabías? ¿No? Pues ahora ya no lo puedes de saber. ¿Sabías que algunas frutas ya contienen alcohol sin que nadie las toque? Sí, como lo oyes. Frutas comunes como el plátano o la uva pueden esconder un secreto embriagante, y todo gracias a la fermentación natural. Cuando una fruta está muy madura, su azúcar se convierte lentamente en etanol. Ese mismo alcohol que hay en vinos, cervezas y licores. ¿Te ha pasado que una fruta te sabe un poco rara? Tal vez no estaba echada a perder, sino empezando a fermentar, pero eso no es todo, porque si quieres llevarlo más lejos, puedes convertir esas frutas en verdaderas bebidas alcohólicas caseras. ¿Cómo? Primero, maceración. Trocea la fruta, sumérgela en alcohol fuerte como vodka o aguardiente y déjala descansar por semanas. El alcohol extraerá los sabores, colores y hasta el alma de la fruta. Luego está la fermentación. Sí, como en el vino. Tomas el jugo de frutas, le agregas levaduras especiales y dejas que la magia ocurra. El azúcar se transforma, el líquido burbujea y nace el alcohol. ¿Quieres ir más allá? Entonces toca la destilación, un proceso más complejo que separa el alcohol del resto. Eso ya es nivel alquimista. Con paciencia, buena fruta y un poco de ciencia, puedes hacer limoncello, licor de piña o de menta, entre otros, solo por darte unas ideas. Pero no olvides, la calidad empieza con fruta fresca y de temporada, alcohol fuerte y el toque exacto de azúcar para un licor equilibrado. Increíble, ¿no? Así que la próxima vez que mires una fruta madura, no la subestimes. Podría ser la base de una bebida, o el secreto mejor guardado de tu próxima fiesta. Así que ya sabes, si quieres ser el alma de la fiesta con bebidas exóticas, ya tienes una idea de cómo hacerlas. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. En las profundidades del océano, hay máquinas que jamás necesitan volver a la superficie. Submarinos que pueden desaparecer por décadas y seguir moviéndose en silencio. Su secreto, uranio 235 enriquecido. Un material tan poderoso que con solo unos kilos puede alimentar a uno de estos monstruos de acero durante 30 años. 30 años sin reabastecimiento. ¿Cómo es posible? Todo se reduce a la fisión nuclear. Cuando un átomo de uranio 235 se divide, libera una cantidad de energía brutal. Y esa energía se transforma en vapor, vapor que mueve turbinas, turbinas que generan electricidad, y electricidad que impulsa al submarino a través de los mares, como un titán invisible. No necesita viento, ni sol, ni gasolina, solo una reacción nuclear controlada, contenida en un reactor del tamaño de una habitación. Pero con el poder de una tormenta, lo más aterrador no es cuánto dura, sino lo silencioso que es. Un submarino nuclear puede pasar años bajo el agua, sin que nadie sepa que está ahí. Escuchando, observando, esperando. Todo gracias a la alta densidad energética del uranio. Un combustible tan eficiente que permite misiones secretas de largo alcance, sin pausa, sin límite aparente. ¿Impresionante? Sí. ¿Peligroso? También, porque si algo sale mal, el mismo poder que da vida al submarino podría destruirlo todo a su alrededor. Así que la próxima vez que veas un mapa del océano, piensa que bajo esas aguas oscuras, quizás haya algo moviéndose sin descanso.
alimentado por átomos que nunca duermen. La curiosidad es peligrosa, pero aquí te la explicamos sin miedo. Prepárate para un dato que te va a dejar con la ceja levantada. ¿Sabías cuál es el libro más robado del mundo? No es un thriller, no es una novela de misterio, no es una guía secreta de magia negra, es la Biblia. Sí, escuchaste bien. El libro que dice "no robarás" es el más robado en librerías y bibliotecas de todo el planeta. Y aunque parezca contradictorio, la realidad supera cualquier predicación. Muchos dicen que lo toman por necesidad espiritual, otros simplemente por curiosidad o porque está ahí. Pero el dato no miente. La Biblia encabeza las listas de los libros más sustraídos, y eso no es todo. En las bibliotecas, el segundo lugar lo ocupa el libro Guinness de los récords. Porque claro, ¿quién no quiere enterarse de las cosas más locas del mundo sin devolver el libro? Le siguen libros de arte, manuales de exámenes y temas paranormales. Parece que los fantasmas también tienen fans discretos. Y en las librerías, el top de los más robados lo encabezan autores como Bukowski, Kerouac y Hemingway. Escritores rebeldes, leídos por lectores aún más rebeldes. Y cómo olvidar El Gran Gatsby, robado tanto por estudiantes como por los que solo quieren tenerlo en su estantería, por estética. Todo esto plantea una pregunta. ¿Qué motiva a alguien a robar un libro, cuyo contenido condena justamente eso? Quizá el deseo de saber, de tener, de entender, es tan fuerte que hasta las contradicciones se vuelven invisibles. ¿Quién diría que el libro que dice "no robarás" es el más robado? Y si este dato te hizo levantar una ceja, imagina los que vienen. Comparte esta curiosidad con alguien que ama los libros, y cuidado con dejarlos sin vigilancia. ¿Sabías que una prueba de seguridad mal ejecutada provocó el accidente nuclear más devastador de la historia moderna? Chernóbil, 26 de abril de 1986. Una fecha que el mundo jamás olvidará. Durante una simple prueba en el reactor número 4, ocurrió lo impensable. Errores humanos, un diseño defectuoso, sistemas de seguridad desconectados. Y entonces, la catástrofe. 2 explosiones, una nube radiactiva y una lluvia invisible que cubrió Ucrania, Bielorrusia, Rusia y buena parte de Europa. El reactor RBMK, mal diseñado, no tenía contención. El personal no siguió los protocolos. Y el resultado fue una tormenta silenciosa de muerte y destrucción. En las primeras horas, bomberos y trabajadores corrieron directo a un infierno radiactivo. Muchos nunca salieron. Otros cargaron con las secuelas toda su vida. Cáncer de tiroides en niños, leucemia, cataratas, ataques al corazón, depresión y miedo. Un miedo que se esparció más rápido que la propia radiación. El suelo quedó contaminado por décadas, los ríos envenenados y los bosques en silencio. El llamado bosque rojo murió en cuestión de horas. Los animales mutaron y la vida simplemente desapareció. Pripyat, la ciudad cercana, fue evacuada. Hoy, solo queda el eco. Juguetes rotos, escuelas vacías, relojes detenidos a las 1:23 de la madrugada. La hora exacta de la explosión. Chernóbil fue más que una tragedia nuclear. Fue un espejo, un recordatorio brutal de lo que sucede cuando el orgullo y la negligencia vencen a la precaución. Y aunque la naturaleza ha comenzado a reclamar su lugar, la radiación sigue allí, silenciosa, peligrosa, inolvidable. Si te está gustando, no olvides compartir para llegar a más curiosos como nosotros, porque conocer el pasado nos da las herramientas para no repetirlo. ¿Sabías que existe una sustancia capaz de apagar tu cuerpo por completo, aunque tengas oxígeno de sobra? Se llama cianuro. Y sí, es tan mortal como suena. Una vez que entra en el cuerpo, no destruye órganos directamente. Bloquea la respiración celular. Te suenan las mitocondrias, esas pequeñas centrales eléctricas dentro de nuestras células. El cianuro las ataca sin piedad. Se une a una enzima vital, la citocromo oxidasa. Y al hacerlo, interrumpe el proceso que transforma oxígeno en energía. ¿El resultado? Tu cuerpo se asfixia desde dentro, aunque respires con normalidad. Aunque tengas oxígeno en la sangre, las células no pueden usarlo. Se genera una hipoxia invisible, letal. El corazón sufre, el cerebro se apaga y todo empieza a colapsar. Los síntomas llegan rápido.
dolor de cabeza, mareos, náuseas, confusión, convulsiones. Y si no se actúa en minutos, el desenlace puede ser irreversible. El ácido cianhídrico en forma de gas puede matar en segundos. Y las sales de cianuro, aunque tarden más, también son letales. Lo más aterrador, a veces no hay ni un solo olor. Pero otras, tu aliento podría oler a almendras amargas. Un detalle macabro que pocos logran notar a tiempo. El tratamiento existe, sí, pero debe administrarse de inmediato. Hidroxocobalamina, nitrito de sodio, tiosulfato, una combinación para ganar tiempo, para recuperar el oxígeno que, aunque está presente, es inútil sin energía celular. El cianuro es rápido, silencioso y brutal, una molécula pequeña, con el poder de apagar por completo el motor biológico humano. Si te está gustando, comparte esta curiosidad para que más personas entiendan cómo algo tan pequeño puede detenerlo todo, porque conocer también es una forma de protegernos. ¿Sabías que existe un lugar en la Tierra donde la arena aún guarda cicatrices nucleares? Se llama Atolón Bikini, en las Islas Marshall, y fue el escenario de uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna, entre 1946 y 1958. Estados Unidos detonó allí 67 bombas nucleares. La potencia total, más de 210 megatoneladas de TNT, 7,000 veces la bomba de Hiroshima. Todo comenzó con la llamada Operación Crossroads, y alcanzó su punto más aterrador con Castle Bravo, una prueba que liberó una explosión tan masiva que incluso afectó a un barco japonés a cientos de kilómetros. La lluvia radiactiva cayó donde no debía, pero esto no fue ciencia ficción. Los habitantes del atolón fueron evacuados con la promesa de regresar. Esa promesa nunca se cumplió. La radiación lo arruinó todo. Los niños nacieron con malformaciones, las tasas de cáncer se dispararon, y cientos de familias se convirtieron en los primeros nómadas nucleares del planeta. El suelo sigue contaminado con cesio, plutonio y estroncio. Los corales, alguna vez destruidos por las explosiones, hoy han vuelto a crecer, como si la vida intentara resistir, aunque algunas criaturas marinas muestran mutaciones extrañas, como tiburones sin aletas dorsales. Paradójicamente, la ausencia humana permitió que la fauna prosperara. Pero el precio fue incalculable. En 2010, la UNESCO declaró el atolón Patrimonio de la Humanidad, no por su belleza, sino como advertencia silenciosa de lo que la ambición y la guerra pueden dejar tras de sí. El cráter Bravo sigue ahí, gigante, silencioso y letal. A veces, el pasado no desaparece, solo queda enterrado bajo una capa de arena y radiactividad. Si este dato te hizo reflexionar, compártelo, porque recordar también es una forma de evitar repetir errores. ¿Estás listo para un trabalenguas geográfico que ni el mejor locutor puede decir sin equivocarse? Con ustedes, el pueblo con el nombre más largo del mundo. Y no tiene 747 letras como algunos creen, pero sí tiene unas modestas 85. Este lugar existe de verdad y está en la lejana Nueva Zelanda. Su nombre completo es Respira Profundo. Taumatauhakatangi hangakoa wawotamatea turipuka kapikimaunga joronukupokai wenwa kitanatahu. Sí, leíste bien, 85 letras. Pero tranquilo, los habitantes de ahí no se lo complican tanto, y simplemente lo llaman Taumata o Taumata Hill. Más práctico, ¿no? Este nombre tan peculiar viene del idioma maorí, y tiene detrás una leyenda bastante romántica. Significa algo como la cima donde tamatea, el hombre de las rodillas grandes, el escalador de montañas, el devorador de tierra. El viajero que recorrió la tierra, tocó la flauta para su amado. Una historia de amor y música comprimida en un solo nombre. Imagínate tener que escribir eso en tu dirección postal, o tratar de dictarlo por teléfono. Este nombre se ganó su lugar en el libro Guinness de los Récords, como el nombre del lugar más largo oficialmente reconocido. Y no solo es largo, es casi imposible de pronunciar a la primera. Claro que eso no impide que los turistas vayan hasta allá, solo para tomarse la foto con el letrero gigante del nombre. Sí, existe, y es enorme. Así que ya sabes, si algún día quieres impresionar a alguien, intenta aprenderlo completo y decirlo sin respirar. Y si fallas, al menos tienes una gran anécdota para contar. Tus amigos de Curiosidad Relativa te lo cuentan, porque hasta el dato más difícil de pronunciar merece ser compartido. ¿Te imaginas vivir dentro de un avión, pero sin despegar jamás?
Pues eso hizo Bruce Campbell. Este personaje de la vida real es un ingeniero eléctrico de Oregón que decidió convertir un Boeing 727 en su hogar. Sí, como lo oyes, un auténtico avión comercial retirado. Todo empezó en 1999, cuando Campbell compró el Boeing por unos $100,000. Pero lo difícil no fue conseguirlo. Está bien, ya lo compré. Ahora tengo un pequeño problema como me lo llevó. Bueno, tuvo que desmontarlo parcialmente y llevarlo en camiones hasta su terreno en medio del bosque. ¿Y luego? Lo montó sobre una estructura y le dio vida. Conservó la cabina de mando, algunos asientos, el tren de aterrizaje y hasta los baños. Aunque ahora, claro, están adaptados. Por dentro, el avión es como un estudio abierto con 325 metros cuadrados. Tiene ducha, cocina, lavadora, zonas de trabajo y un viejo Apple Macintosh SE, donde los visitantes pueden dejar mensajes digitales. Una joyita retro en medio de una nave futurista. Pero eso no es todo. En verano, Bruce organiza conciertos sobre las alas del avión. Sí, le llaman Concert on a Wing. Cultura con turbulencias incluidas. Y cuando le preguntan por qué lo hizo, responde con una filosofía clara. Es irracional destruir las mejores estructuras del tamaño de una casa que existen en este planeta. ¿Y sabes qué? Tiene un punto. Este hombre literalmente vive en las nubes, sin despegar los pies del suelo. Es sorprendente hasta dónde puede llegar el ingenio humano y tener la visión de formar un hogar con lo que sea. Así que ya sabes, la próxima vez que veas un avión abandonado, no lo subestimes. Puede ser el loft del futuro. ¿Lluvia refrescante? No tan rápido. Lo que cae del cielo ya no es solo agua. En varias partes del mundo, científicos han detectado algo aterrador. Microplásticos en la lluvia. Sí. Esto es alarmante ya que partículas diminutas de plástico están bajando del cielo como si fueran parte del clima. Y no solo en ciudades o zonas industriales, también en lugares remotos, protegidos y hasta en reservas naturales. Pero ¿cómo llegaron ahí? Los microplásticos viajan por el aire. Se elevan desde carreteras, ropa, envoltorios y basura, impulsados por el viento, y se mantienen flotando en la atmósfera. Después, la humedad los atrapa, y terminan cayendo con la lluvia. Es como si el planeta llorara plástico, y eso no es todo. Estas partículas no son solo contaminación visual o ambiental, también están entrando en nuestros cuerpos. Han sido encontradas en los pulmones, en la sangre y hasta en órganos humanos. Se inhalan, se beben, se comen, y los efectos aún desconocidos en su totalidad ya preocupan a la comunidad médica. Podrían alterar nuestro sistema inmunológico, afectar la fertilidad, influir en enfermedades crónicas. Pero hay más. Algunos estudios revelan que los microplásticos pueden alterar el clima. ¿Qué? Sí, porque estas partículas pueden servir como núcleos de condensación. Eso significa que ayudan a formar nubes y podrían estar cambiando los patrones de lluvia y temperatura. ¿Te imaginas una tormenta de plástico más intensa que una lluvia ácida? Esto es impactante. Algunos científicos dicen que es peor que la lluvia ácida. ¿Y si sigue así? ¿Qué estaremos respirando o bebiendo dentro de 10 años? El cielo debería darnos vida, pero si no actuamos, podría estarnos devolviendo lo que le arrojamos. Dime algo, ¿no te asusta? ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Sabías que el único gorila albino del que se tiene registro en toda la historia? Y no estamos hablando de que alguien nada más le decoloró su pelaje, él así nació albino. Estamos hablando de Copito de Nieve, un gorila blanco, con piel rosada y ojos azules. Sí, como si fuera un peluche gigante y real. Copito nació en Guinea Ecuatorial y fue descubierto en 1966. Ese mismo año fue llevado al zoológico de Barcelona, donde vivió toda su vida hasta el año 2003. Pero aquí viene lo más increíble. Desde entonces, no se ha vuelto a encontrar ningún otro gorila albino en el planeta, ni en la naturaleza, ni en cautiverio. Ninguno. Copito fue literalmente uno en 1.000.000. ¿Y por qué era blanco? Bueno, tenía una condición llamada albinismo, que impide la producción normal de melanina, el pigmento que da color a la piel, el pelo y hasta los ojos. Esto lo hacía más sensible al sol y con algunos problemas de visión. Pero nada de eso le impidió convertirse en uno de los animales más queridos y famosos del mundo. Durante décadas, miles de personas viajaron solo para conocerlo. Libros, documentales, souvenirs. Copito fue toda una estrella. Y aunque su aspecto era único, lo que más enamoraba era su mirada tranquila, su forma de moverse despacio
Y esa curiosa combinación entre ternura y misterio, hoy en día su historia sigue viva. Y nos recuerda que la naturaleza puede sorprendernos, con joyas únicas e irrepetibles. Si esto no lo sabías, no te preocupes. Nosotros, tus amigos de Curiosidad Relativa, te lo contamos. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que existe algo llamado fuego negro? Una llama que, en lugar de brillar, parece absorber la luz. Este fenómeno inquietante no es magia, es ciencia, y se logra con una combinación muy específica de elementos. Primero, necesitas una fuente de luz de sodio. Sí, como esas farolas amarillas de las calles. Después, mezclas sal de mesa común, cloruro de sodio, con alcohol etílico. Lo rocías sobre una llama, y ahora, observa con atención, bajo la iluminación de la lámpara de sodio. La llama que debería ser naranja o amarilla. De pronto parece oscura, casi negra. Pero espera, ¿una llama negra? En realidad, no lo es. Este efecto es un truco óptico. Un juego de luz, o mejor dicho, de ausencia de luz visible. Los átomos de sodio, al ser excitados por el calor, deberían emitir luz en una longitud de onda muy específica, la llamada línea D del sodio. Pero cuando la llama ya está siendo iluminada por esa misma longitud de onda, la que emite la lámpara de sodio, los átomos en la llama no emiten, absorben, y ahí es donde ocurre el misterio. Nuestros ojos no reciben reflejo ni emisión, sino una sombra ardiente, una llama que se traga la luz, como si el fuego se escondiera en sí mismo. Este tipo de demostraciones se usa en laboratorios para explicar conceptos de espectros atómicos, absorción de luz, y para dejar boquiabiertos a los curiosos. Así que ya sabes, el fuego no siempre es brillante. A veces puede volverse oscuro, casi fantasmal. No cabe duda que uno nunca deja de aprender. ¿Alguna vez te has fijado que, en los barcos grandes, hay una puerta al ras del agua que parece estar siempre abierta, justo a nivel del mar? Una pequeña abertura por la que incluso el agua entra y sale cuando el oleaje golpea el casco. Y aunque parezca un error de diseño, en realidad es todo lo contrario. Se llama puerta de pilotaje. Y su existencia no solo tiene sentido, es esencial para la seguridad. Esta puerta fue creada especialmente para los pilotos marítimos. No son los capitanes del barco. Son expertos en navegación local, que suben a bordo desde una pequeña lancha y ayudan a guiar al buque en maniobras complejas como la entrada o salida de un puerto. Y claro, necesitan un acceso rápido y seguro. Por eso, esta puerta se ubica justo donde pueden alcanzarla desde el agua. Desde ahí, suben por escaleras especiales o pasamanos bien instalados y toman el control de la situación desde el puente de mando. Una vez que el barco ya está en aguas seguras, el piloto desciende por la misma puerta y regresa a su lancha. Y aunque suene simple, este proceso se realiza mientras el mar se mueve, con olas agitadas, vientos fuertes y a veces lluvia. Por eso, esa puerta nunca se cierra, porque debe estar lista para que esos valientes suban en el momento justo. Es un detalle del diseño naval que muchos pasan por alto, pero que revela cuánto se piensa en la seguridad y en las personas que hacen que todo funcione sin que los veamos. Así que la próxima vez que veas una puerta abierta en un barco gigante, no te preocupes, no es una fuga ni una emergencia. Es solo una entrada al conocimiento marítimo. Dime, ¿sabías que existía esa puerta en los barcos? ¿Sabías que, en Perú, acaba de surgir del olvido una ciudad perdida? Una ciudad de hace más de 3.500 años ha sido descubierta en la provincia de Barranca, al norte de Lima. Su nombre es Peñico, y su historia parece sacada de un misterio ancestral. Ubicada a unos 600 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad fue un punto clave de conexión comercial, un nexo entre las culturas de la costa del Pacífico, los Andes, y hasta la cuenca del Amazonas. Pero eso no es lo más impresionante. Peñico habría florecido entre los años 1800 y 1500 a.C., al mismo tiempo que civilizaciones como Egipto, Sumeria o la antigua China. ¿Una coincidencia o algo más? Durante 8 años de excavaciones, los arqueólogos encontraron templos ceremoniales, residencias antiguas, esculturas de arcilla y hasta collares hechos con conchas marinas. Pero lo que más llamó la atención fue una estructura ceremonial decorada con pututus. Esos instrumentos de viento hechos con caracolas, grabados en sus muros. Los expertos creen que se trataba de un centro ideológico o administrativo.
un sitio sagrado de poder. Y aquí viene el verdadero misterio. Peñico se ubica muy cerca de Caral, la civilización más antigua de América, con 5.000 años de antigüedad. La arqueóloga Ruth Shady, quien lideró ambas investigaciones, sugiere que Peñico podría ser la continuación cultural de Caral, una pista vital para entender qué ocurrió después de que Caral fuera azotada por el cambio climático. ¿Desapareció Caral por completo? ¿O su sabiduría sobrevivió, escondida entre los valles de la historia? Peñico no es solo un hallazgo arqueológico, es una puerta al pasado, una ciudad que habla desde las piedras, esperando que alguien escuche su historia. Tus amigos de Curiosidad Relativa te lo cuentan. ¿Sabías que Popeye, el marinero más famoso de las caricaturas, tuvo un origen más real de lo que imaginas? Su nombre era Frank Rocky Figel y vivió en un pequeño pueblo llamado Chester, en Illinois. Sí, existió de verdad. Rocky no era marinero, pero era conocido por algo más: su increíble fuerza, su barba de 3 días y una personalidad tan ruda como entrañable, siempre con una pipa en la boca y listo para meterse en una pelea si hacía falta. La gente del pueblo lo recordaba como un personaje curioso, valiente, tosco, pero con un gran corazón. Y aunque no comía espinacas como en los dibujos, era famoso por tumbar a tipos mucho más grandes que él. Pero aquí viene el dato que pocos conocen. El creador de Popeye, L.C. Chrysler Segar, también era originario de Chester, y de niño solía escuchar historias de Rocky, de cómo defendía a los más débiles, de sus bromas pesadas, de sus gestos extraños, y de cómo nadie se atrevía a meterse con él. Años más tarde, cuando Segar dio vida al icónico Popeye, lo hizo inspirándose en aquel hombre real que marcó su infancia. Incluso muchos aseguran que el gesto de fruncir un ojo lo sacó directamente de Rocky, Frank Rocky. Figel falleció en 1947, pero hoy su tumba tiene una placa muy especial, una donde aparece grabada la imagen de Popeye, como si la caricatura hubiera regresado para rendirle homenaje a su inspiración original. ¿Quién diría que detrás de un dibujo animado se escondía la historia de un hombre de carne y hueso? A veces, la ficción no hace más que imitar la realidad, y esta es solo una de esas historias que parecen inventadas, pero fueron tan reales como un puñetazo de Popeye. Un departamento, todos los ahorros y una gata como condición. Sí, escuchaste bien. En China, un hombre de 82 años llamado Long ha tomado una decisión que está dando la vuelta al mundo. Este anciano, que vive solo desde hace años, ha decidido dejar toda su herencia, incluyendo su apartamento y todos sus ahorros, a quien quiera que se comprometa a cuidar con amor a su gata Xiamba cuando él ya no esté. ¿La razón? Xiamba no es solo una mascota, es su compañera de vida. La adoptó junto a otros gatitos en un día lluvioso. Y desde entonces se convirtieron en su familia. Pero ahora, a su edad, Long piensa en el futuro y quiere asegurarse de que su gata siga recibiendo el cariño, el cuidado y la protección que merece. Lo más loco es que la ley china permite este tipo de testamentos. Sí, puedes dejarle todo a quien te dé paz en el corazón. En redes sociales muchos lo han aplaudido, otros no pueden creerlo. Pero no es el único caso. ¿Sabías que en Italia una mujer dejó su fortuna a su gato Tomasino? Un menino heredero millonario. Long aún no encuentra a la persona adecuada, porque no se trata solo de aceptar el dinero. Se trata de amar a Xiamba como él lo ha hecho. ¿Y tú? ¿Lo harías? ¿Aceptarías cuidar a una gata a cambio de una herencia entera? Porque a veces el mayor tesoro tiene 4 patas, ronronea, y se llama Xiamba. Dime, ¿te atreverías a hacerlo? El señor Burns no fue solo una creación animada al azar, sino un reflejo de un hombre real. Sí, escuchaste bien. El icónico villano de Los Simpson está inspirado en un excéntrico multimillonario de la vida real, Howard Hughes, y no es una coincidencia. Ambos comparten más que una fortuna enorme. Comparten obsesiones, excentricidades y un control absoluto sobre todo lo que los rodea. Howard Hughes fue aviador, ingeniero, productor de cine, y con el tiempo, un hombre obsesionado con los gérmenes, la privacidad extrema y un comportamiento que rozaba lo paranoico. ¿Te suena familiar? Exacto. El señor Burns, dueño de la planta nuclear de Springfield, vive encerrado en su mansión, rodeado de riquezas, y obsesionado con el poder y el control. Incluso su salud frágil y su desconexión con la realidad moderna recuerdan a los últimos días de Hughes,
Pero eso no es todo. Matt Groening, creador de la serie, también tomó inspiración de figuras como John D. Rockefeller y hasta de un viejo profesor suyo. Aún así, la sombra de Howard Hughes es la más fuerte en el ADN del personaje. ¿Y sabías que Hughes vivía aislado en hoteles, con uñas larguísimas y guardando frascos con su orina por miedo a los gérmenes? Aunque los Simpson no lo llevaron tan lejos. La esencia está ahí, dibujada con sátira. Así que, la próxima vez que veas a Burns decir «excelente», con esas manos huesudas, recuerda que detrás del dibujo hay una historia real, una historia de riqueza, poder y una mente atrapada por sus propios demonios. Si te soy sincero, esto tampoco lo sabía. Una cirugía de rutina terminó en tragedia total. Alison Calfunao, una mujer de 30 años de Neuquén, Argentina, ingresó a la clínica para una ligadura de trompas, una intervención común, segura y de bajo riesgo. Pero lo que ocurrió después es simplemente aterrador. Durante el procedimiento, Alison sufrió 2 infartos, perdió una pierna y tuvo que ser sometida a un trasplante de corazón. Sí, lo escuchaste bien. Lo que debía ser una operación simple, acabó en una pesadilla quirúrgica. La familia de Alison no tiene dudas, acusan mala praxis. Y es que todo apunta a una cadena de errores médicos que casi le cuesta la vida. Después del colapso en la clínica San Lucas, fue trasladada de urgencia al Hospital Italiano en Buenos Aires. Allí, los médicos hicieron lo imposible para salvarla, pero el daño ya era enorme. Una pierna amputada, un corazón nuevo y una familia exigiendo respuestas. ¿Y cómo pudo pasar esto? La ligadura de trompas es una cirugía destinada a evitar embarazos, con mínimas complicaciones. Sin embargo, en este caso, algo salió terriblemente mal. Y ahora la Fiscalía de Delitos contra las Personas está investigando. Ya pidieron las historias clínicas, y la presión pública crece. Su madre, entre lágrimas, ha declarado a los medios que quiere justicia. Y no es para menos. La comunidad entera está indignada. Marchas, peticiones y redes sociales llenas de mensajes de apoyo. Alison hoy está viva, pero su vida cambió para siempre. Y el misterio de lo que realmente ocurrió en ese quirófano aún no tiene respuesta. Una historia que sacude, que duele y que nos recuerda que incluso lo más rutinario puede volverse oscuro en cuestión de segundos. Prepárate para un viaje al pasado, pero no uno de castillos y caballeros. La Edad Media fue una de las épocas más oscuras para muchos, especialmente para quienes nacían diferentes, enfermos, deformes, personas con alguna discapacidad. Eran temidos, marginados y encerrados. La sociedad no los veía como humanos, sino como señales de castigo divino, como portadores del mal o posesos por demonios. En Francia, se construyeron fortalezas y ciudades amuralladas, no para proteger a las personas, sino para esconderlas. Se encerraban a cientos de discapacitados físicos, sensoriales o mentales, y los fines de semana eran exhibidos. Sí, como si fueran un espectáculo de feria o un zoológico humano. Un castigo convertido en entretenimiento. Y todo esto era justificado por el poder civil. Y por la iglesia también. A muchos se les hacía exorcismos, creyendo que estaban poseídos por el demonio. Otros eran llamados monstruos o fenómenos. Y luego, cuando ya no servían para divertir, se les empezó a llamar miserables. ¿La nueva idea? Que su sufrimiento servía para despertar la caridad en los normales. Como si su única razón de existir fuera dar a otros la oportunidad de ganarse el cielo. No había derechos ni leyes que los protegieran. Solo persecución, superstición y mucho dolor. Y como si fuera poco, las cruzadas, las invasiones y las epidemias multiplicaron el número de personas discapacitadas. Pero lejos de cambiar la visión, solo aumentaron los encierros y el sufrimiento. Apenas con el tiempo, algunas comunidades religiosas comenzaron a brindar algo de socorro. Pero era muy poco frente a siglos de abandono brutal. Una historia oscura, olvidada, donde la diferencia se castigaba con miedo, encierro y muerte. Esto sí me parece impactante. Una abeja que obedece órdenes humanas, como si fuera un dron viviente. Sí, escuchaste bien. Científicos del Instituto de Tecnología de Pekín han creado la primera abeja cyborg. ¿Y cómo lo lograron? Con un microcontrolador cerebral ultraligero, que apenas pesa 74 miligramos. Este diminuto dispositivo se conecta directamente al cerebro del insecto y le envía impulsos eléctricos que controlan sus movimientos de vuelo. Y lo más sorprendente,
La abeja responde con una precisión de hasta el 90%. Sí, una abeja viva, obedeciendo como si tuviera piloto automático. ¿Te recuerda a algo? Algunos ya lo comparan con el hongo Cordyceps, ese parásito natural que toma control de los insectos en la selva. Pero esta vez el controlador es humano. El sistema usa un receptor infrarrojo y microcircuitos flexibles, una tecnología tan pequeña como inquietante. Imagínate, una colmena entera de abejas controladas a distancia. ¿Para qué sirve todo esto? Los científicos creen que estas abejas podrían ser usadas en misiones de reconocimiento, vigilancia secreta, búsqueda y rescate entre escombros o incluso en agricultura de precisión. Sí, podríamos tener enjambres de abejas cyborg ayudando a salvar vidas o monitoreando campos sin necesidad de drones. Pero claro, también hay quienes se preguntan, ¿hasta dónde vamos a llegar controlando seres vivos? ¿Es esta la puerta a una nueva forma de tecnología o a una nueva ética? Lo cierto es que el futuro ya está aquí. Y vuela sobre 6 patas con alas transparentes. Ahora ya lo sabes. La próxima vez que veas una abeja, míralo 2 veces. Puede que esté siguiendo órdenes humanas. Imagina una ciudad donde las paredes respiran. Es una innovación real. Los ladrillos con musgo holandés. Sí, ladrillos vivos, que purifican el aire, regulan la temperatura y transforman los edificios en ecosistemas verticales. ¿Y cómo lo hacen? Todo empieza con un tipo especial de hormigón bioreceptivo. Este material está diseñado con una textura porosa, capaz de retener humedad y captar nutrientes del ambiente. ¿El resultado? Un microclima ideal para que el musgo crezca de forma natural, sin riego, sin fertilizantes, sin intervención humana, solo lluvia y aire. Estos ladrillos aprovechan la humedad del entorno y se riegan solos. Pero espera, eso no es todo. El musgo que crece sobre ellos no solo embellece el paisaje urbano, también purifica el aire, absorbe CO2, captura contaminantes y reduce el efecto de isla de calor que sufren muchas ciudades. ¿Y lo mejor? No necesitas estructuras extra. Estos ladrillos pueden instalarse como cualquier muro tradicional y convertir cualquier fachada gris en un pulmón verde. ¿Te imaginas vivir en un edificio que respira contigo? Que se enfría solo, que limpia el aire mientras tú duermes y que apenas necesita mantenimiento. Los ladrillos con musgo no solo son resistentes, también son inteligentes. Una muestra perfecta de cómo la arquitectura y la naturaleza pueden trabajar juntas para crear ciudades más limpias, más frescas y más vivas. Estamos entrando en una nueva era, donde la tecnología verde no solo decora, sino que salva el planeta. Espero que te hayan gustado los datos de hoy. Dime, ¿cuál fue el que más te impactó? Porque el futuro ya no es de concreto seco, sino de muros que respiran. ¿Sabías que un submarino nuclear puede estar bastante tiempo bajo el agua, sin subir a respirar ni una sola vez, así como lo oyes? Pero ¿cómo lo hacen? Con un toque de tecnología increíble. Espera que aquí te lo vamos a contar. La clave está en un proceso llamado electrólisis. ¿Y qué hace la electrólisis? Separa las moléculas del agua. Sí, el H2O que cubre el 70% del planeta. Utilizando electricidad, proporcionada por su propio reactor nuclear, el submarino toma agua de mar, la desaliniza y luego separa sus componentes, hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué hacen con eso? El oxígeno se libera dentro del submarino, manteniendo viva a la tripulación. Y el hidrógeno, simplemente lo expulsan de vuelta al océano. Así de simple y así de brillante. Es como si llevaran su propia atmósfera a bordo. Gracias a esta tecnología, estos gigantes de acero pueden cruzar océanos enteros sin salir a la superficie, sin dejar rastro, sin depender del aire exterior, y sin que nadie los vea venir. Es por eso que los submarinos nucleares son tan valiosos en misiones de vigilancia, exploración y defensa. Son invisibles, autónomos, y respiran bajo el agua como si fueran criaturas marinas. Increíble, ¿verdad? Me encanta cuando un dato te genera una duda y te lleva a conocer otra curiosidad. ¿Sabías cómo generaban su oxígeno? Si te está gustando, no olvides compartir este video con alguien más. Y ayúdanos a llegar a más curiosos como nosotros. Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.